los síndromes coronarios siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo y de morbilidad cardiovascular. Y en los últimos 2 o 3 años ha aparecido nueva evidencia en cuanto al tratamiento de los síndromes coronarios agudos. En esta ocasión, la Sociedad Americana del Corazón y el ACC han lanzado una nueva guía de tratamiento y guías para el tratamiento del síndrome coronario agudo, que al igual que los europeos incluyen el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, el infarto agudo del miocardio con elevación del ST y las anginas inestables. Traen temas muy interesantes como por ejemplo cómo acortar las terapias y dejar una monoterapia, en especial con ticagrelor luego del síndrome coronario agudo, como por ejemplo el tratamiento para la anemia del síndrome coronario agudo, temas como por ejemplo el inicio del Impela y qué hacemos ahora con la evidencia que tenemos con los inhibidores de la bomba de protones, el tratamiento del trombo intracavitario, entre otros. Y apareció mucha nueva evidencia que hace necesaria una nueva guía y que nos hace mandatorio aprender lo que ellos nos enseñan en esta charla. Esta charla no va dirigida a pacientes, es material más bien dirigido para estudiantes, internos, residentes y rurales del Hospital Militar Central. Bienvenidos, no es una guía de práctica clínica, tampoco es un estándar de calidad, es más bien material de formación. Y la guía va a comenzar hablándonos de algunos datos puntuales de epidemiología que necesitamos saber para saber de qué están o la carga de la enfermedad. Más o menos cada año tienen en Estados Unidos únicamente más de 800,000 nuevos infartos. De estos, 600,000 son de novo, nunca habían tenido un infarto previo, y 200,000 pacientes ya habían tenido un infarto previamente, es decir, son recurrencias. Pero en los últimos 10 años es alentador que se ha logrado reducir un 15% la mortalidad, y esto probablemente es por terapias mucho más efectivas, por reperfusiones más tempranas y también por políticas de salud pública que hacen que las revascularizaciones y todo lo que hay que hacerse a un síndrome coronario agudo se pueda hacer de forma más pronta y oportuna. Aún así, hacer todo esto es bastante costoso. Vean que cada año se gastan 84.9 billones de dólares solo en el tratamiento de los infartos del miocardio. Otros datos claves nos mencionan que hay algunas diferencias raciales, por ejemplo la población negra tiene una tendencia a peores desenlaces comparados con los blancos o mayor incidencia también de infartos, y esto no es solo por su predisposición genética, ellos también tienen mayores factores de riesgo o mayor prevalencia, factores de riesgo cardiovasculares, tienen en los estudios observacionales una tendencia a recibir menos terapias completas por guías y hay mayores diferencias socioeconómicas comparados con otras clases, con otras razas. Hay también diferencias entre géneros, nos recuerdan que los hombres suelen tener infartos 10 años antes que las mujeres en general, pero que las mujeres, a pesar de tener protección por los estrógenos, suelen tener presentaciones más atípicas y esto hace que reciban las terapias de forma más tardía e incompletas. Y nos comienzan a hablar de síndrome coronario agudo como un evento fisiopatológico. Ellos nos mencionan que solo nos van a hablar del infarto de tipo 1 porque el tipo 2 y demás tienen otras guías y otros apartados distintos y no es el alcance de esta guía. Nos recuerdan que el accidente de placa comienza por unos factores de riesgo, la aparición de inflamación y dislipidemia generan la aparición de placas ateroscleróticas que con el tiempo se inestabilizan, se rompen, se fracturan, se trombosan, bien sea la arteria se trombosa de forma completa o solo se trombosa de forma parcial su luz, y aparece isquemia y microembolismos de forma distal. Siendo así las cosas, los pacientes que tienen una oclusión completa generalmente generan un infarto del miocardio con elevación del ST. Los pacientes con oclusiones incompletas generan un infarto del miocardio sin elevación del ST y cuando la placa tiene una lesión crítica suelen generar una angina inestable que no genera mionecrosis. Aunque reconocen que hay otras causas menos comunes de isquemia miocárdica como lo son los espasmos coronarios, embolismos coronarios y disección coronaria. En general no hablarán de estos síndromes, salvo de pronto el embolismo coronario cuando hablemos de tromboaspiración, pero no vuelven a hablar de esto a lo largo de la guía. Y es importante reconocer que los infartos suelen clasificarse aún como infartos con elevación del ST y sin elevación del ST, a pesar de que en redes, sobre todo, y algunos servicios de emergenciología y algunos también de cardiología suelen reconocer o opinar que deberíamos cambiar infartos con elevación del ST por infarto del miocardio oclusivo a la luz de que
Hay presentaciones como por ejemplo la bandera de Sudáfrica, como por ejemplo la elevación de la T desproporcionada, como por ejemplo el síndrome de Wellens, que no necesariamente son una elevación del ST, pero que sí son hallazgos electrocardiográficos que nos hablan de una oclusión completa de la coronaria. En ese orden de ideas se propone que se cambie infarto con elevación del ST, pero para términos prácticos la guía los sigue clasificando como infarto con y sin elevación del ST. De hecho, en la tabla que ellos nos aportan de qué es un infarto con elevación del ST, simplemente nos hablan de los criterios que ya conocemos para definir una elevación isquémica del ST como una nueva o presuntamente nueva elevación del ST de más de 1 milímetro en 2 o más derivaciones anatómicamente contiguas, y si el paciente tiene más de 40 años, que tenga una elevación de 2 o más milímetros en B2 y B3. Si tiene menos de 40 años, debe ser esta elevación de 2.5 milímetros o más, y que también si esta elevación eso es en hombres, y en mujeres debe ser mayor de 1.5 milímetros en B2 y en B3. Si estamos mirando B7 y B9, basta con que esta elevación sea mayor o igual a 0.5 milímetros. El resto de hallazgos isquémicos pertenecen a los pacientes con infarto sin elevación del ST, que generalmente es depresión del ST o inversión de la onda T. En esta ocasión nos recuerdan que la inversión debe ser de más de 1 milímetro en 2 o más derivaciones contiguas. Y bueno, otras manifestaciones que no necesariamente son elevaciones del ST las incluyen dentro de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Ellos ya no nos hablan únicamente de infarto sin elevación, sino que tanto el infarto como la angina la van a incluir dentro de este grupo, síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Lógicamente ellos reconocen que hay otras causas de elevación del ST que no necesariamente son isquemia, que hay que aprender a reconocer, que hay que evaluar a la luz de la clínica, y también reconocen que probablemente hay otros hallazgos que no necesariamente son elevaciones del ST, pero que pueden representar una urgencia clínica, y nos van a clasificar más adelante los pacientes como pacientes con infarto sin elevación del ST, pero de muy alto riesgo, y esos pacientes son los que tenemos que actuar oportunamente en menos de 2 horas. Ya lo veremos más adelante. Entonces, un paciente con un síndrome coronario agudo debemos clasificarlo, bien sea con un infarto con elevación del ST o sin elevación del ST. Estos pacientes usualmente tienen mionecrosis o una elevación de troponina. Ese es el determinante de un infarto del miocardio, y el electrocardiograma nos define si tiene o no elevación del ST. Si tiene elevación del ST, pues definitivamente tenemos que llevarlo a revascularización y reperfusión temprana. Si no tiene elevación del ST, tenemos que mirar las troponinas. Si la troponina es negativa, es una angina inestable. Si la troponina es positiva, es un infarto del miocardio con elevación del ST. Siempre es importante recordar que los infartos sin elevación pertenecen a la isquemia subendocárdica, y los infartos con elevación generalmente vamos a ver isquemia transmural. Y también es importante recordar que estos pacientes no son exclusivos de su propio grupo, pueden cruzarse generalmente de una angina inestable a un infarto sin elevación del ST, o un infarto sin elevación del ST a infarto con elevación del ST, y eso tenemos que tenerlo en claro, sobre todo cuando el paciente se está deteriorando clínicamente, o tiene dolor persistente, o tiene un choque cardiogénico, o la clínica de pronto no cuadra con lo que estamos viendo. El límite de tiempo entre un infarto agudo del miocardio y un síndrome coronario crónico no está del todo claro para la literatura médica, y ellos adoptan 1 año como lo que va a abarcar esta guía, y prácticamente un infarto del miocardio agudo como el primer mes, pero en términos generales reconocen que no hay una diferencia claramente establecida entre lo que es un infarto del miocardio y un síndrome coronario crónico, y tenemos que obviamente deducirlo en nuestra propia práctica clínica dependiendo cada paciente. Entonces están las definiciones universales de infarto del miocardio. Recuerden que el tipo 1 es un accidente de placa, el tipo 2 es un desbalance entre aporte y demanda de oxígeno, el tipo 3 es una muerte súbita que se presume que es cardíaca y que no alcanzamos a ver oportunamente los biomarcadores, o que no alcanzamos a ver cambios electrocardiográficos o no se hicieron, y que usualmente se identifica en una autopsia. Luego están los tipo 4, que son los infartos del miocardio relacionados con revascularizaciones por intervenciones coronarias percutáneas, bien sean inmediatas, tempranas o tardías. Y luego está el tipo 5, que es un infarto pues
producido por una complicación de unos puentes coronarios. Entonces, luego de clasificar la clase y el tipo, ¿cierto? Está la clase, si es con y sin elevación del ST, y el tipo 1, que va a ser lo que vamos a hablar en esta guía. Tenemos que proceder al abordaje. El abordaje de todo paciente con sospecha del síndrome coronario agudo es realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos e interpretarlo. Y también recuerden que hoy en día, no solo en la guía europea, sino en esta guía, van a comenzar a hablarnos del algoritmo de 0 y 1 hora. También nos dicen que podemos utilizar el algoritmo de 3 horas que utilizamos muy frecuentemente en nuestro medio, pero que de todas maneras, si tienes el algoritmo y si sabes el laboratorio del cual te están haciendo la troponina, puedes hacer y preferiblemente hacer el abordaje de 0 y 1 hora. Es el que estamos utilizando. Entonces, por eso, de inmediato, con el electrocardiograma en los primeros 10 minutos, debemos estar tomando la primera troponina y realizar ya el conteo para 60 minutos, en promedio 5 minutos más o menos, hacer una segunda troponina y definir rápidamente de qué se está tratando. Entonces, en los primeros 10 minutos le hacemos un electrocardiograma, le obtenemos una troponina, y si el paciente tiene los criterios de elevación del ST, deberíamos en este paciente evaluar rápidamente cómo lo vamos a reperfundir. Nuevamente aquí les traigo los criterios para infarto del miocardio con elevación del ST, pero más allá de eso, este grupo que tiene elevación del ST, el punto clave es los primeros 120 minutos. Si nosotros en los siguientes 120 minutos podemos estar haciendo una revascularización miocárdica en otro centro, si nuestro hospital no hace intervenciones coronarias percutáneas, o si nuestro hospital como el militar puede hacer un cateterismo rápidamente, menos de 90 minutos, entonces es mejor llevarlo a la intervención coronaria percutánea. Pero si por alguna razón usted no puede hacer el cateterismo en su centro en menos de 90 minutos, o remitirlo y estar haciéndolo en cateterismo en los siguientes 120 minutos, es mejor trombolizarlo. Vean aquí este dato tan importante: cada demora de 30 minutos en hacer la intervención coronaria percutánea se aumenta la mortalidad en el siguiente año un 7.5%. Es decir, que es muy importante estos primeros 10 minutos en donde no solo debemos tomar el electro, sino definir rápidamente qué vamos a hacer con ese paciente. No podemos perder tiempo ahí. Y recuerden obtener la troponina, porque aunque cuando usted tiene dolor torácico y una elevación isquémica del ST, en el electrocardiograma ya hace el diagnóstico y no hay necesidad de esperar la troponina más adelante nos va a servir como un marcador pronóstico para definir ese paciente. Y además, si el cateterismo no muestra lesiones subepicárdicas si no aparecen lesiones epicárdicas en el cateterismo, pues aparecerá el MINOCA y necesitamos la troponina para definir ese criterio de MINOCA. Si el paciente no tiene elevación del ST en el electrocardiograma inicial, entonces hay que estar muy atentos si ese paciente, cómo evoluciona en los primeros minutos. Ya le hicimos un electrocardiograma y definimos que no tiene elevación del ST, pero si persiste con dolor torácico, si se deteriora hemodinámicamente, o si aún así tenemos una alta sospecha y no nos queda claro el electrocardiograma inicial, deberíamos repetir el electrocardiograma prontamente. Ellos no nos dicen un tiempo, pero usualmente es 10 a 15 minutos después, aunque eso se individualiza caso a caso. Y le hacemos la troponina, ya tomamos la primera y le hacemos la segunda troponina en 1 a 2 horas. Luego de la inicial, si sabemos el laboratorio y tenemos el algoritmo del rollout de 1 hora o 2 horas, y si no tenemos ese algoritmo o desconocemos qué laboratorio está haciéndonos la troponina, deberíamos hacer el protocolo de 3 a 6 horas que conocemos. O si nuestra troponina es de las primeras que salen en las primeras generaciones, que no es de alta sensibilidad, deberíamos hacerle así la curva de 3 a 6 horas, aunque ya las troponinas convencionales en nuestro medio ya no son tan frecuentes, afortunadamente. Y entonces, una vez establecemos que la curva de troponinas fue positiva y tenemos un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, deberíamos plantearnos si este paciente es de bajo, intermedio o alto riesgo. Si el paciente tiene compromiso hemodinámico o choque cardiogénico, es el momento en donde podríamos realizarle un POCUS, aunque para POCUS en infarto agudo del miocardio no generan ninguna recomendación específica. Simplemente lo mencionan dentro del texto, que podemos utilizarlo como una herramienta para completar el abordaje clínico de pacientes con inestabilidad hemodinámica o sospecha de complicaciones mecánicas, edema pulmonar o choque cardiogénico. Si el paciente tiene un infarto sin elevación del ST y usualmente tiene
un GRACE de más de más de 140 puntos. Usualmente, además de iniciarle la terapia médica, tenemos que evaluar si tenemos que hacer el cateterismo en las primeras 2 o 24 horas. Hablemos un poco del algoritmo de 0 y 1 hora para síndrome coronario agudo. Esto ya lo vimos en la guía, de hecho ya lo vimos en la guía del 2020, infartos sin elevación del ST, y lo repetimos ahorita cuando los europeos combinaron los infartos en la última guía, y ellos también lo hacen. La guía americana no menciona este algoritmo de 1 hora, pero usualmente lo vamos a recordar aquí, y usualmente el paciente nos llega con dolor torácico, le hacemos un electrocardiograma. Obviamente el que tiene elevación del ST pues no lo vamos a incluir aquí porque ese no requiere la troponina para hacer el diagnóstico. Estamos hablando de los pacientes que no tienen elevación del ST y le hacemos nuestra primera troponina. Dependiendo del laboratorio miramos en dónde estamos. Aquí yo les traigo varios ejemplos: Abbott, Roche, Eclesis, Architect u otras troponinas que para la época de la realización de este estudio, este es el estudio de Pickering, no estaban avaladas por la FDA. Ya hablaremos de eso. Entonces, lo primero que usted va a hacer con la primera troponina que usted le va a tomar es mirar en qué rango está. Aquí nos van varios grupos: A, C o D. Entonces, si nuestra troponina inicial está menor a A, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Eclesis. Si tienes una troponina Eclesis y la primera troponina está menor a 5, ese paciente es de muy bajo riesgo y puedes darle salida solo con una troponina. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se infarte en los siguientes 30 días o tenga un evento cardiovascular mayor es menor del 0.3%, y ese es el margen de error permitido en las distintas sociedades internacionales. Es decir, ese es el error que según ellos te puedes permitir con el algoritmo. En realidad no, en realidad tienes que evaluarlo bien, pero bueno, es lo que dicen ellos. Le puedes dar muy bajo riesgo, y le puedes dar alta con un alto margen de seguridad y tranquilidad. Pero digamos que el paciente tiene una troponina negativa, pero aún así menor a B, no menor a A, sino menor a B. Volvamos con nuestra Eclesis. La troponina inicial le dio en 12. Aunque está negativa, todavía no está lo suficientemente bajo como para descartar nuestro síndrome coronario agudo. Entonces le hacemos una nueva troponina en 1 hora. Si la troponina en 1 hora ha cambiado menos de 3 puntos, que es el grupo C, si ha cambiado menos de 3 puntos con respecto a nuestro rango inicial, ese paciente, si ha cambiado menos de 3 puntos, tiene una curva negativa y le puedes descartar un síndrome coronario agudo. Si por el contrario en la troponina inicial le sale un rango mayor a D, que generalmente para los distintos laboratorios usualmente es 52, vean que el número se repite muchas veces. Si le da mayor a 52, ese paciente tiene diagnóstico de infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Aunque le vas a hacer una curva, ya tienes que manejarlo como un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Pero si el paciente tiene una troponina positiva, ¿cierto? Te sale la troponina positiva y le haces la curva y aumenta la curva mayor a 5 puntos, este paciente tiene un infarto también sin elevación del ST. El resto de resultados son un grupo zona gris. Bueno, aquí le diremos grupo amarillo. Y en ese grupo de pacientes, aunque la guía no nos lo dice específicamente, usualmente el algoritmo de 0 y 1 hora y 2 horas nos dice que le hagas una nueva troponina en 3 horas y mires si hubo un cambio del 20%. Entonces recuerden que hay dos formas de descartar los pacientes de entrada con el algoritmo de 0 y 1 hora que no tienen la elevación del ST. Que la troponina inicial es del grupo A, es decir, muy baja. Con un alto rango de certeza le puedes decir que no tiene un infarto agudo del miocardio. Lo podrías enviar a casa si no tiene diagnósticos de dolor torácico potencialmente fatales. La otra es que te salga negativa y que en la curva no haya un delta mayor a C. En ese caso también le puedes decir que no tiene un infarto sin elevación del ST y se puede ir a casa si le descartaste las otras causas potencialmente fatales de dolor torácico. Y luego están los pacientes con troponinas muy altas, si está por encima de eso, diagnóstico o una curva con una delta mayor a E. Esos pacientes tienen infarto y se quedan. El resto de pacientes que no cuadren con lo que acabamos de decir, le haces una nueva troponina a las 3 horas.
un poco complejo, y es por eso que es bueno que conozcas el tipo de laboratorio que está haciendo tus troponinas y tengas una tablita ahí en el escritorio, en la mesa o en donde quieras, y mires cómo se comporta solo tu laboratorio con esas troponinas para poder hacer el rollout de 1 hora, porque ya no hablan de un rollout de 3 horas. Solo si no conoces el algoritmo de 1 hora, solo ahí podrías aplicar el algoritmo de las 3 horas y el delta del 20%. Las troponinas no son un estudio perfecto. Las troponinas, recuerdan que aunque son el biomarcador recomendado para diagnosticar un infarto, y ojo con esto, aquí no somos antitroponina ni más faltaba, es el biomarcador preferido y recomendado para confirmar o descartar un infarto. Aún así hay que conocer sus talones de Aquiles. Lo primero, los laboratorios usualmente te detectan el límite inferior cuantificable, pero ese no es el límite inferior que ellos pueden detectar. De hecho, las troponinas generalmente tienen 2 rangos, un límite inferior de detección y un límite inferior cuantificable. Usualmente el límite inferior cuantificable se acerca mucho al el rango menor que te ponen ahí, pero ellos podrían reportarte ese límite inferior detectable, porque generalmente es ese el que te puede descartar con un altísimo rango de certeza si el paciente no tiene un infarto y mandarlo tempranamente a casa. Pero como generalmente te dan el reporte del límite inferior de cuantificable y el percentil 99, hay que hacerle curva. Mira aquí cómo se correlaciona el valor predictivo negativo con respecto a los niveles de troponina y la posibilidad de descartar de forma tranquila un infarto del miocardio. El rango o el valor predictivo negativo en un límite inferior detectable es mucho más alto que el rango o el valor predictivo negativo de un límite cuantificable, que es el que te reporta el laboratorio. Ese es un problema que, digamos, los distintos expertos, como por ejemplo Sandoval, nos mencionan cuando nos hablan de los posibles brechas o gaps que tiene la troponina al abordar un dolor torácico. Por otro lado, hay un problema mucho más grande, más allá de ese, y es que hay muchos laboratorios que producen troponinas y no todos los rangos están estandarizados. Cada laboratorio generalmente tiene su propio percentil 99. No todos están aprobados por la FDA para hacer diagnóstico confirmatorio o descartar las troponinas, y por eso es importante conocer cuál es nuestro laboratorio y cómo son sus algoritmos y curvas para descartar en 1 y 2 horas el infarto del miocardio. Y también otra cosa, una debilidad de las troponinas, o bueno, más que una debilidad, una brecha o un gap en la evidencia que no hemos logrado resolver, es que sabemos los puntos de corte diferenciales entre mujeres y hombres. Perdón. Sabemos el rango de referencia para mujeres y hombres, pero nadie se atreve a decirnos cómo utilizar esto en la práctica clínica diaria, porque usualmente lo que nos hablan es que deberíamos utilizar el percentil 99. Ya hay algunos estudios que dicen que no hay necesidad de diferenciarlos, y eso salió el año pasado, entre mujeres y hombres en JACC, sino que realmente con ese percentil 99 para la población general nos podemos defender sin problema. Entonces, si tú tienes una troponina de ultrasensible de última generación y permanece negativa a lo largo del tiempo, ese paciente tiene un alto valor predictivo negativo, pero en la medida que las troponinas se van aumentando, el valor predictivo positivo aumenta, lógicamente. Pero esto no es perfecto. Mira, este paciente que tuvo un infarto, en sus primeros minutos la troponina suele ser muy negativa. Bueno, normal, no muy negativo, suele ser normal, pero digamos que estos pacientes no son tan raros. Los pacientes hospitalizados que hacen infartos, uno suele acudir muy rápidamente y hacer una troponina de inmediato. Esos pacientes pueden tener rangos bajos que se van aumentando. Esto va generando una curva que es el rollout de 1 hora o rollout de 3 horas que debería pegar por acá. Pero el problema es que generalmente en las primeras 24 o 48 horas las troponinas se elevan exponencialmente en las primeras 24 horas, pero en las primeras 24 o 48 horas, dependiendo la tasa de flujo de depuración de troponinas que tengan las coronarias y que tenga pues el organismo, esa troponina va a ser una meseta. Ese es otro gap. Los pacientes pueden tener troponinas muy altas y si tú le haces un control puede no necesariamente ser una curva del 20% o la que te dicen los algoritmos de 0 y 1 hora, porque ya están en la fase de meseta, están en un infarto relativamente avanzado de 24 a 48 horas y ahí la curva puede estar ausente.
sin mencionar que si el paciente acude muy tardíamente podemos encontrar una curva en descenso, de ahí a que una troponina que hace un delta significativo y en descenso también se considera un infarto, probablemente ya en una fase avanzada del mismo. En ese orden de ideas, estos pacientes tenemos que tener un alto índice de sospecha, porque que no te haga la curva no necesariamente te va a descartar el síndrome coronario agudo en un escenario apropiado. Pacientes con dolores torácicos persistentes de 24 a 48 horas, con una troponina por encima de 100 veces, ese paciente lógicamente, así no te haga curva, no lo vas a enviar a casa, vas a estudiarlo un poco más. La guía no nos dice qué hacer con todo esto, son algunas dudas que nos representan los expertos como Sandoval y sus colaboradores, pero que hay que tener en cuenta porque cada paciente debe ser individualizado en la medida de un contexto adecuado clínico. Pero a pesar de toda la paranoia que nos puede generar Sandoval y otros autores que de pronto hablan de lo que se le puede y no puede hacer una troponina, hay que estar tranquilos porque el algoritmo de 0 y 1 hora que nos enseñaron todos los estudios de entre el 2015 y el 2020 que adoptaron la Sociedad Europea de Cardiología desde el 2020 es bastante seguro. Vean cómo este estudio multicéntrico de más de 2.200 pacientes, multinacional entre Suiza y Argentina, tomaron pacientes con dolor torácico agudo que acudieron al servicio de urgencias y les realizaron un protocolo de 0 y 1 hora con troponinas ultrasensibles de Clesis o de Roche, y estos pacientes recibieron la troponina inicial y luego a los 60 minutos, máximo 65 minutos, en donde el 94% lograron el protocolo. De esos pacientes, el 62% hicieron un RLAD negativo, es decir, no hubo ningún delta significativo en la primera hora o llegaron en una troponina con un rango muy bajo. Estos pacientes se les pudo dar alta. El 13% se les hizo un rule-in, o sea, se consideró que tienen infarto sin elevación del ST. También los pacientes se pudieron enviar a casa luego de hacerse la aclaración de la zona gris o zona amarilla, y finalmente se pudieron ir el 71% de los pacientes a casa y se hospitalizaron el 29% de los pacientes luego de aplicar el protocolo de 0 y 1 horas. En general, los pacientes permanecieron en el servicio de urgencias 150 minutos. Pero lo más interesante es que los pacientes que se logró descartar el síndrome coronario agudo con el algoritmo de 0 y 1 hora, solo el 0.2% hicieron un evento cardiovascular mayor en los siguientes 30 días. Y en los pacientes que finalmente, después de toda la atención, se les pudo dar alta, que eso también incluye pacientes en zona gris o en el grupo amarillo, 71%, a los 30 días, la tasa de eventos cardiovasculares mayores fue de solo un 0.1%. El algoritmo es bastante preciso, es muy confiable. Sin embargo, aunque la evidencia dice que esto va a pasar, lo quieras o no, de cada 100 pacientes, 0.2 pacientes se te van a infartar en los siguientes 30 días o les va a pasar de pronto algún evento cardiovascular mayor. Esto, digamos que hay que tratar en todos los servicios de urgencias de evitar que nos pase, hay que evaluarlo muy bien, reinterrogarlo, mirar sus paraclínicos y confiar también en nuestra clínica para que esto, que representa un riesgo también médico-legal, no pueda representar un problema a largo plazo. En términos generales, el protocolo y el algoritmo de 0 y 1 hora de rollout de infarto agudo del miocardio utilizando troponina ultrasensible en pacientes con dolor torácico agudo que acuden al servicio de urgencias es muy aplicable, es muy confiable y tiene una muy baja tasa de eventos cardiovasculares mayores a los siguientes 30 días en aquellos pacientes en quienes con este algoritmo descartamos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. No solo eso, nos permite además enviar a casa a los pacientes de forma temprana, dado que solo en este estudio permanecieron 2.5 horas en el servicio de urgencias, y esto acelera la depuración de pacientes en urgencias, mejora su manejo y su satisfacción porque el paciente rápidamente acude y ya se le está dando un alta con algún plan de tratamiento ambulatorio. También es importante estratificar nuestros pacientes. Hay varios puntajes, ellos solo nos ofrecen el Grace 2.0, el TIMI para angina inestable y el TIMI para infarto del miocardio con elevación del ST. En términos generales, el Grace nos ofrece un pronóstico un poco más desglosado, intrahospitalario, 6 meses, 1 año y 3 años. Por eso todos los pacientes con un infarto del miocardio deberían tener una clasificación de Grace en sus diagnósticos principales.
Y si el paciente está con una angina inestable, podríamos utilizar el T-Score para poder determinar el riesgo a 14 días de eventos coronarios agudos. No encontramos ahí el Hard Score porque el Hard Score es más para dolor torácico. Aquí ya estamos hablando de un paciente con un infarto agudo del miocardio claramente establecido. Y ya comenzamos a hablar en la guía de los tratamientos de los pacientes. Ellos arrancan con un tema un poco fuerte y un poco controvertido también, y es el paciente que hace un paro cardiorrespiratorio, lo reaniman y llega a urgencias. Ese paciente no se va a salir de dos grupos. El paciente que hace un infarto, retorna a la circulación espontánea y llega a urgencias, puede llegar despierto, en coma, y ellos también pueden llegar con o sin elevación del ST. El más fácil es el paciente que lograron reanimar, que llegó consciente y que tiene además elevación del ST. Ese paciente tenemos que hacer la intervención coronaria percutánea de forma inmediata, porque los desenlaces tienen el mismo beneficio que los pacientes que nunca hicieron paro cuando se les hace una revascularización oportuna. También los pacientes que llegan luego de un paro cardiorrespiratorio, que lo logran reanimar y que tienen un infarto con elevación del ST, pueden llegar en coma. En estos pacientes tenemos que evaluar rápidamente los factores de pobre pronóstico neurológico, y esos no los anotan. Son pacientes que tuvieron un paro que no fue testificado, sino que ya lo encontraron en paro y se desconoce cuánto tiempo duraron en paro cardiorrespiratorio. Aquellos pacientes que la reanimación en total, la sumatoria de reanimaciones, dio más de 30 minutos, o que se demoraron más de 30 minutos en llegar al retorno a la circulación espontánea, o que en los gases arteriales de ingreso tengan un lactato mayor a 7, un pH menor de 7.2, que tengan más de 85 años de edad o que tengan enfermedad renal crónica avanzada. Esos pacientes tienen mal pronóstico, y en esos pacientes sí necesitamos, aunque hay que comentárselos a hemodinamia, es bueno ser muy expertos, muy conscientes, porque probablemente el beneficio es menor y se tienen que individualizar cada caso. Pero estos factores de pobre pronóstico puede que nuestra revascularización sea fútil, así que tenemos que identificar cuando tienen factores de mal pronóstico, individualizarlos. Pero si no tienen ninguno de estos factores de riesgo, no hay excusa para evitar hacerle un cateterismo. Si tienen elevación del ST, siempre deben ser llevados a cateterismo si tienen elevación del ST, en especial si no hay signos de pobre pronóstico. Lo que sí es cierto es que si un paciente hace un paro extrahospitalario y cuando llega a urgencias no tiene elevación del ST, no hay necesidad de hacer el cateterismo urgente. Podemos estudiarlo un poco más, determinar la causa del paro y en esa misma hospitalización definir si lo llevamos o no a un cateterismo, dado que no modifica de forma significativa los desenlaces duros hacer un cateterismo de forma sistemática a todo paciente que hace paro cardiorrespiratorio y no tiene elevación del ST. Ya comenzamos a hablar del abordaje inicial del síndrome coronario agudo. En cuanto a la oxigenoterapia, no hay nada nuevo. Los pacientes que llegan con saturaciones menores del 90% hay que ponerles oxígeno suplementario, y los pacientes pues que ya saturando más del 90% no tienen ningún beneficio. Si nos mencionan algo interesante, y es que en estudios que no necesariamente son de infartos del miocardio, una meta de 94 a 96% parece tener un poco más de beneficios comparado con otras metas de 90 a 92%, pero nuevamente esto es en escenarios que no necesariamente son infartos del miocardio y son estudios observacionales. En cuanto a la analgesia, podemos decir que los pacientes inicialmente les podríamos administrar nitroglicerina sublingual en spray o en tabletas, en spray orofaringio o tabletas sublinguales, 0.3 a 0.4 miligramos cada 5 minutos hasta que desaparezca el dolor, para un total de 3 dosis como se necesite, pero hay que evitarlo en pacientes que están hemodinámicamente inestables con una presión sistólica menor de 90 militos de mercurio. La nitroglicerina intravenosa se reserva más para pacientes con dolor persistente o que están en emergencias hipertensivas, y hay que evitarlo en pacientes hipotensos con sospecha de infarto derecho, y recordar que a las 24 horas nos van a hacer una taquifilaxia y tolerancia. Estos pacientes ya no nos hablan de dosis por peso, sino iniciar en 10 microgramos por minuto y le vas aumentando la titulación según tolerancia. La morfina se pueden administrar 2 miligramos cada 5 a 15 minutos. Si persiste el dolor, le podemos repetir la dosis. Hasta 10 miligramos puede repetirse la dosis, es decir, 2 en 2 hasta completar 10 miligramos.
Pero hay que recordar, como nos mencionaba en la guía, eso ya lo revisamos previamente, los opioides tipo morfina podrían eventualmente en los estudios in vitro reducir la absorción de los antiagregantes, pero esto solo ha sido demostrado en estudios in vitro y no se ha traducido a desenlaces clínicos. Es decir, que puedes utilizar la morfina, pero trata de dejarlo como una segunda línea, porque hay estudios in vitro que dicen que eso puede disminuir la absorción y teóricamente, no demostrado clínicamente, teóricamente disminuir la eficacia de nuestras terapias antiagregantes. También nos ofrecen una opción, fentanilo, 25 microgramos intravenosos. La terapia antiagregante depende mucho. Hay una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Y también eso depende de la edad y si lo vamos a trombolizar. Entonces, por ejemplo, ASA nos recomiendan una carga de 300 miligramos para todos los pacientes. Todos deberían tener una carga de 300 miligramos. Ya no nos hablan de qué hacer si el paciente lo viene recibiendo o no. Nos dicen de una vez que si el paciente ya venía tomando ASA, hay que administrarle una dosis de carga de 300 miligramos. Bueno, 162 a 325 miligramos. Y luego continuar con 100 miligramos oral. Y esta no debe tener recubrimiento entérico. El clopidogrel, si el paciente, este paciente que no va a ser llevado a trombolisis, deberíamos darle una carga de 300 y si lo vas a llevar a un cateterismo rápidamente 600 miligramos oral y el mantenimiento de 75 miligramos cada día. Pero si el paciente tiene un infarto con elevación del ST y lo vas a llevar a trombolisis, se le pone una carga de 300 miligramos si tiene menos de 75 años, pero si tiene más de 75 años, la dosis inicial son 75 miligramos y el mantenimiento es de 75 miligramos. En términos generales, los pacientes con clopidogrel todos deben tener una carga de 300 miligramos, excepto si lo vas a trombolizar y tiene más de 75 años, eso aumenta el riesgo de sangrado y por eso si tiene más de 75 años no le pongas el bolo en la carga, solo 75 miligramos. Prasugrel siempre se les pone una carga de 60 miligramos y el mantenimiento es de 10 miligramos al día. Pero si el paciente pesa menos de 60 kilos o tiene más de 75 años, se le pone solo 5 miligramos. Y es importante recordar que el prasugrel junto con el ticagrelor que ya vamos a ver no se deberían, o digamos que no se recomiendan como primera línea para trombolisis. Si el paciente tiene un infarto con o sin elevación del ST y no se va a llevar a trombolisis, sino más bien a intervención coronaria percutánea, se le pone una carga de 180 miligramos oral y luego 90 miligramos cada 12 horas. Entonces, ¿qué combinación de antiagregante deberíamos dejar en un paciente con un síndrome coronario agudo? Todo paciente con un síndrome coronario agudo tenemos que clasificarlo si lo vamos a llevar a una intervención coronaria percutánea o a un bypass coronario, o si no le vamos a hacer ninguna terapia invasiva y solo manejo médico, o si lo vamos a trombolizar. De plano tenemos que saber que si el paciente tiene un síndrome coronario agudo y no tiene elevación del ST, podemos esperar. Si el cateterismo se lo van a hacer en menos de 24 horas, no hay necesidad de ponerle el inhibidor del P2Y12, solo con ASA está bien. Pero si ese paciente se le va a hacer el cateterismo y sabes que se va a demorar más de 24 horas, mejor déjale el ASA y el inhibidor del P2Y12. Eso es lo primero que tenemos que saber. Indicación 2B. Secundario al estudio ACOAST. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo y va a ser llevado a una intervención coronaria percutánea, deberíamos dejarle ASA y ticagrelor o prasugrel. Si no existen esos dos, clopidogrel cuando no esté disponible o cuando el paciente no lo tolere o tenga contraindicación por antiagregación potente. Entonces es preferible ticagrelor o prasugrel que clopidogrel. Si el paciente va a ser llevado a puentes coronarios, recuerda que esos pacientes usualmente son infartos sin elevación del ST. Usualmente deberías lograr un cateterismo en menos de 24 horas y si lo logras, entonces no le pongas el clopi o el ticagrelor, solo déjale el ASA. Y así cuando le hagan el cateterismo no hay que esperar a que los 5 días a que se pueda suspender o los 5 días después de haber suspendido el clopidogrel. Entonces esos pacientes se les pone que son llevados a CABASH, se les pone aspirina, ticagrelor, clopidogrel y continúa uno ASA durante el CABASH, ¿cierto? Durante el puente coronario hay que suspender esos dos en un tiempo prudente, ya veremos en cuánto. Y reiniciarlo una vez el paciente ya se considere seguro, usualmente es en 24, 48 horas o 72 dependiendo del riesgo de sangrado de esos pacientes en el posoperatorio
del puente coronario se les reinicia el antiagregante. Pero estos pacientes, en términos generales, cuando el cateterismo se les dura más de 24 horas, se les deja ASA. Usualmente les dejan el ticagrelor y el clopidogrel desde urgencias. Trata de no hacerlo porque se presentan con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Pero si lo iniciaste, no pasa nada. Le suspendes el ticagrelor 3 a 5 días antes de la cirugía, o el clopidogrel 5 días antes de la cirugía de los puentes, y no va a pasar nada. Si el paciente por alguna razón el cateterismo o por sus condiciones, que ya más adelante veremos en qué momento no hay necesidad de estratificarlo, con ASA y ticagrelor preferible. Si no hay ticagrelor o el paciente no lo tolera o está contraindicado específicamente, clopidogrel podría ser una opción. Si el paciente le vas a hacer trombolisis, hace clopidogrel como estrategia inicial, y también le puedes poner otros inhibidores de P2Y12 si no quieres ponerle clopidogrel. En este caso estaríamos hablando de ticagrelor, pero en realidad la guía nos dice que si el paciente va a ir a trombolisis, aspirina y clopidogrel en la primera línea. Pues mencionan el estudio TREAT que ticagrelor es no inferior a clopidogrel en pacientes que son llevados a trombolisis, pero en general, y estamos hablando de la guía, lo que recomienda si el paciente lo va a llevar a trombolisis, ASA y clopidogrel. Eso quiere decir que desde el primer inicio, cuando le tomas el primer electrocardiograma y le encuentras una elevación del ST, ya deberías tener claro cómo abordar esos pacientes en tu centro de atención. Debes tener claro desde el primer momento, cuando le haces el electro, si ese paciente va a ser llevado a un cateterismo en menos de 24 horas o más de 24 horas, porque eso va a definir si lo vas a trombolizar o llevar a un cateterismo, y si lo vas a trombolizar te tocó ASA y clopi, si no lo vas a trombolizar, ASA, tica o prazo. Porque clopidogrel generalmente es una segunda línea. El clopidogrel necesita en general un metabolismo hepático, entonces usualmente necesita dosis altas de carga y se tarda un poco más de tiempo para lograr unos rangos terapéuticos en sangre. Es menos potente y tiene un gran problema. Dependiendo la raza, el género, la ubicación geográfica, los pacientes pueden ser poco respondedores al clopidogrel por resistencia genética. Pero no todo lo que brilla es oro. Ticagrelor y prasugrel también tienen sus problemas. Al ser más potentes, los estudios muestran que, si bien es cierto que disminuyes desenlaces isquémicos, aumentan discretamente el riesgo de sangrados. Hay que tener ciertas precauciones cuando pones prasugrel, un peso menos de 60, una edad más de 75 años, y tienen contraindicaciones, como por ejemplo si tiene una IT o una ACV, no le pongas prasugrel. Aumenta mucho el riesgo de sangrado. Les tocó excluir esos pacientes en el estudio Tritón para poder lograr todos los beneficios que conocemos de prasugrel. Y también tienen su problema a mediano plazo, porque ticagrelor, el 10 al 15% de los pacientes en los primeros días te reportan disnea. Y eso es un problema, porque entonces te van a poner a hacerle más estudios que finalmente, y con suerte, van a ser negativos, porque la disnea es por ticagrelor y suele mejorar con el paso del tiempo. No mencionan qué hacerle a la disnea al ticagrelor. El Tritón y el Plato son estudios respectivamente prasugrel y ticagrelor que demostraron ser superiores a clopidogrel. Comparados con clopidogrel, lograron reducir los desenlaces cardiovasculares mayores en un 16 y 20%, pero aumentaron los sangrados comparados con clopidogrel. El prasugrel aumentó la tasa de sangrados graves. Pero en general, cuando un paciente tiene un infarto sin elevación del ST y le puedes hacer el cateterismo en las primeras 24 horas, no te pongas a poner el inhibidor del P2Y12, solo déjalo con ASA, porque en los estudios o en el ACOAS en general, el ACOAS demostró que al poner prasugrel y ASA no hay diferencias isquémicas en infartos sin elevación del ST, pero sí aumenta el riesgo de sangrado. ¿Qué hay de la comparación entre prasugrel y ticagrelor? ¿Qué hacemos? ¿Cuál deberíamos poner? ¿Prasugrel o ticagrelor? Y todos conocen el ISAR-REACT 5, el estudio del 2019 que cambió aparentemente en su momento el paradigma. Los investigadores en este ensayo clínico abierto, 4.000 pacientes, los aleatorizaron en infartos del miocardio con y sin elevación del ST a recibir aspirina más ticagrelor o más prasugrel. Estos pacientes se les hizo un seguimiento a 12 meses y se demostró que prasugrel fue superior al ticagrelor. Aumentó la eficacia, logró reducir los desenlaces compuestos cardiovasculares mayores de una forma significativa y de una forma impresionante, porque de hecho los autores de esta investigación, de este ensayo clínico, su teoría era que ticagrelor iba a ser
superior al prasugrel, y pasó todo lo contrario, tuvo una mejor eficacia el prasugrel sobre ticagrelor, y además una seguridad similar entre prasugrel y ticagrelor. En ese orden de ideas, prasugrel es superior a ticagrelor en un infarto agudo del miocardio. Y todos, si ustedes se acuerdan, en el 2019, muchos expertos locales e internacionales de inmediato salieron a aplaudir el ISAR-REACT, un estudio independiente de la industria dirigido por investigador, en donde aplaudieron, y de ahí en adelante tú ves que muchas personas de entrada le ponen prasugrel a todo infarto del miocardio que va a ser revascularizado. Pero aquí hay que tener algunos reparos al revisar el prasugrel, porque si ves, no le han dado una indicación 1 a prasugrel mejor que ticagrelor. Generalmente la mejor recomendación que se ha visto es un 2A, un débil 2A. Y esto es porque el ISAR-REACT está lleno de críticas. Bueno, claro, hay desde adeptos y personas que aplauden el ISAR-REACT, que es válido. De entre ellos está el doctor Deepak. Aplauden este estudio y dicen que probablemente prasugrel sí es superior a ticagrelor. Probablemente porque prasugrel lo podemos ajustar dependiendo del peso, la edad. Probablemente porque los estudios nos dicen que deberíamos diferir el prasugrel hasta que conozcamos la anatomía con el cateterismo. Pero otros autores como Valguimigli, Rosana Merán y entre otros, que son bastante expertos, al igual que los que están a favor, también nos dan puntos en contra. Y por eso parece que los estudios los resultados del ISAR-REACT no lo convence a todo mundo. Por ejemplo, se ha demostrado que para poder demostrar de forma significativa, valga la redundancia, lo que nos dijo el ISAR-REACT, no se requieren 4.000 pacientes, sino 29.000. Por otro lado, 233 pacientes del grupo de prasugrel versus 33 pacientes no recibieron el tratamiento en el grupo de ticagrelor. Fue un estudio abierto. Eso tiene alto riesgo de sesgos. Aunque uno pensaría que como la teoría inicial de los autores era que ticagrelor era mejor, pues eso realmente actuó en contra. Entonces, bueno, pero fue un estudio abierto y eso pues obviamente tiene su riesgo de sesgo. Se recomendaron distintas estrategias porque generalmente los pacientes que tenían menos de 60 kilos o más de 75 años, les ajustaron la dosis. Eso no se hace con ticagrelor y probablemente eso hizo que tuviera una compensación en cuanto a los sangrados. Por otro lado, ticagrelor se arranca generalmente de inmediato en los infartos con elevación del ST y prasugrel también, pero sin elevación del ST usualmente le pones ticagrelor y con prasugrel tú puedes esperar. Tú esperas a que le hagas el cateterismo en menos de 24 horas y ahí defines si lo inicias o no. Y eso puede hacer que haya una menor tendencia a poner prasugrel. Y eso puede haber hecho que hubiera menos o compensar los desenlaces de sangrado. Por otro lado, hubo una sobrerepresentación de los infartos sin elevación del ST. Por otro lado, en esta época se le puso mucho acceso femoral a esos cateterismos, 60%. Y ya saben que si le pusimos más ticagrelor de entrada a los pacientes, y no tanto prasugrel porque esperaron al cateterismo en los infartos sin elevación del ST, probablemente tuvieron mayores sangrados y peores desenlaces. Y finalmente hay distintas pérdidas entre ambos grupos. Prasugrel perdió 90 pacientes y 47 se perdieron ticagrelor. Eso hace que el estudio de ISAR-REACT no sea un estudio tan bueno y sea muy criticado, y por eso es que tú ves que la recomendación es ticagrelor o prasugrel al mismo nivel. Elige el que quieras. Máximo encuentras recomendaciones en otras guías de 2A. ¿Cuándo deberíamos administrar? Volvamos a la guía. ¿Cuándo deberíamos administrar un antiagregante intravenoso? Cangrelor es un antiagregante intravenoso. No se consigue en nuestro medio, pero estamos hablando de la guía. Y se reserva para pacientes con un síndrome coronario agudo que en el momento del cateterismo aún no hayan recibido un inhibidor del P2Y12. Indicación 2B. Y los inhibidores del factor 2B3A, abscisimmab, eftilagimod o tirofiban, nosotros tenemos en nuestro medio tirofiban generalmente. Estos pacientes se reserva únicamente para pacientes que tengan complicaciones de la intervención coronaria percutánea, dado por alta carga trombótica o fenómenos de no reflujo. Ahí es la única indicación que podemos poner tirofiban en estos pacientes con síndrome coronario agudo y no se suele recomendar de forma rutinaria. Si el paciente tiene un infarto agudo del miocardio y va a ser llevado a puentes coronarios, bypass coronario, y alguien le inició ya el ASA y clopidogrel, que no está mal, a veces el cateterismo se demora mucho,
Clopidogrel deberíamos suspenderlo 5 días antes de la cirugía. Ticagrelor 3 a 5 días antes de la cirugía. Y Prasugrel 7 días antes de la cirugía. Eso en un escenario, en terreno estable. Si el paciente está inestable y tenemos que pasarlo ya sí o sí, escenarios que te pongo: choque cardiogénico, escenarios por ejemplo complicaciones mecánicas, edema pulmonar, choque cardiogénico, hay que interrumpir 24 horas idealmente cualquiera de los antiagregantes que le tengas y hacer el procedimiento en los primeros 5 días después de eso. Puede ser razonable porque estamos en un escenario urgente. Todos los pacientes que le suspendiste el inhibidor del P2Y12 deberías iniciar después del procedimiento quirúrgico el inhibidor del P2Y12 usualmente en 24 a 72 horas, pero esto toca hacerlo en consenso con cirugía cardiovascular, porque ellos nos ayudan mucho a decir si el paciente tiene un sangrado activo o no. Generalmente esa decisión se hace en conjunto. ¿Qué hay de la anticoagulación en el síndrome coronario agudo? Históricamente, hace mucho, la indicación 1 siempre ha sido para heparina no fraccionada. Fueron los estudios iniciales. Y recuerda que los estudios iniciales nos mostraban que si un paciente llegaba con un infarto del miocardio con elevación del SD, por ejemplo, y tú le ponías ASA y lo trombolizabas, aquellos pacientes que no quedan anticoagulados o que quedaban sin ASA volvían a reinfartarse en las siguientes 72 horas. Es por eso que tú siempre vas a dar una recomendación 1 en pacientes con heparina no fraccionada. Usualmente le ponemos una carguita de 60 unidades por kilo y luego 12 unidades por kilo buscando un PTT en un rango de 60 a 80 segundos. Esto tiene un problema. Tienes que hacerle un PTT cada 4 o 6 horas y hay que tener el normograma y saberlo ajustar. No solo nosotros, también enfermería. Eso debe quedar claro en el grupo del turno. A veces no queda tan claro. A veces no hay el tiempo para hacer el PTT cada 4 o 6 horas y eso es real. Y en los estudios, en el mejor de los casos, un tiempo en rango terapéutico del PTT no se logra en más del 50-55% de los casos. Por eso la heparina no fraccionada, a pesar de que tiene una indicación 1, hay otras opciones atractivas como enoxaparina. Enoxaparina suele dejarse en síndromes coronarios agudos en vez de heparinas no fraccionadas, ya que ha demostrado ser no inferior. Por otro lado, la bivalirudina recientemente logró su indicación 1 en pacientes con síndromes coronarios agudos que serán llevados a intervención coronaria percutánea. También se puede utilizar bivalirudina en pacientes con infarto sin elevación del ST que serán llevados a intervención coronaria percutánea. Y si vas a llevar el paciente a intervención coronaria percutánea, le puedes poner la dosis intravenosa de enoxaparina, que es 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Y la dosis intravenosa está por aquí, 0.5 o 30 miligramos más bien intravenoso en bolos. Luego a los 15 minutos las dosis subcutáneas que conoces de dosis plenas. Recuerda que si el paciente tiene más de 75 años de edad y lo vas a llevar a trombolisis, reduce la dosis a 0.75 miligramos por kilo subcutáneos cada 12 horas, máximo 75. E independientemente de la edad, si la tasa de filtración glomerular es menor de 30 mililitros por minuto, la dosis es cada 24 horas y de 1 miligramo por kilo subcutáneo. Estos pacientes usualmente les tienes que hacer control con anti-10A 4 horas después de darles administrar enoxaparina, aunque la guía no menciona eso. Entonces y fundoparinox se debería reservar 2.5 miligramos diaria para infartos sin elevación del ST, con elevación del ST, que no le vas a hacer intervención coronaria percutánea, porque cuando tú le pones fundoparinox a un paciente, por ejemplo, por una trombocitopenia inducida por heparinas, y lo llevas a cateterismo, se aumenta el riesgo de una trombosis del catéter. Fundoparinox está contraindicado totalmente y absolutamente en pacientes que van a ser llevados a intervención coronaria, y ese es el talón de Aquiles, porque como algunos pacientes nos toca pasarlos urgente, probablemente ya para esto, para cuando se la pusiste, es demasiado tarde. La anticoagulación se logrará hasta que logres reperfundir, revascularizar al paciente, inclusive luego de la trombolisis se mantiene hasta lograr la intervención coronaria percutánea o el bypass de los puentes, o luego una fibrinolisis anticoagular por 8 días o hasta haberle hecho el cateterismo o la revascularización, lo primero que ocurre. Entonces vamos a hablar un poquito de bivalirudina versus heparina no fraccionada.
Hace poco salió un estudio en donde en un ensayo clínico aleatorizado y abierto de 1000 pacientes compararon la heparina no fraccionada versus bivalirudina. Este estudio, BRIGHT 4, a diferencia de la ACUITY, que es el que ya conocíamos, no administró de forma sistemática el inhibidor de la glicoproteína 2B3A. Estos pacientes de este ensayo clínico solo les pusieron inhibidor de la glicoproteína 2B3A solo si tenían complicaciones trombóticas en la intervención coronaria percutánea. Se incluyeron pacientes con infarto con elevación del LST en las primeras 48 horas que iban a ser llevados a la intervención coronaria percutánea, y se excluyeron en general la fibrinolisis, o sea que de aquí ya no lo podemos aplicar a todos los pacientes. Se excluyen pacientes con anticoagulación previa o inhibidores de la glicoproteína 2B3A previa, o que hubieran tenido complicaciones mecánicas. Se hizo un seguimiento 30 días. El desenlace primario fue sangrado por cualquier causa, sangrados mayores o masivos a 30 días, y una reducción significativa de bivalirudina a favor comparado con heparina no fraccionada. Además, la bivalirudina logró reducir la mortalidad por cualquier causa, los sangrados masivos y mayores y la trombosis del stent. Aquí es importante recordar que ellos les administraron un bolo de 0.75 mg por kilo, luego una infusión de 1.5 mg por kilo por hora durante el procedimiento, y continuaron 2 a 4 horas después del procedimiento, la intervención coronaria percutánea. Pudieron haber administrado un bolo de 0.3 mg por kilo si el tiempo de activado de coagulación era menor de 225 segundos. Importante, este estudio fue abierto. Importante, excluyeron fibrinolisis. E importante, es un estudio chino que hace que de pronto la aplicabilidad necesite un poquito más de investigación, pero en general se ganó una recomendación 1 para pacientes con síndromes coronarios agudos que serán llevados a intervención coronaria percutánea. Vamos a hablar un poco de lípidos en síndrome coronario agudo. Los pacientes que son hospitalizados para síndrome coronario agudo le tenemos que hacer sí o sí un perfil lipídico, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos. Y en estos pacientes tenemos que definir que le vamos a poner una estatina. Generalmente y históricamente lo que hacemos es ponerle dosis intensivas de estatinas. Si el paciente no tenía estatinas previamente, le pones atorvastatina, una estatina de alta intensidad, 80 miligramos como hicieron en el estudio inicial, y se continúa la estatina de alta intensidad y le repites el perfil en 4 a 8 semanas buscando una meta. Sin embargo, esta guía ya nos habla de otras cosas. Si el paciente ya viene con estatinas de alta intensidad, puedes considerar adicionar ezetimibe desde el síndrome coronario agudo. Ya no hay que esperar las 4 a 8 semanas, inícialo de forma temprana. Si el paciente ya venía con las dosis máximas toleradas de estatinas y no está en metas, puedes plantearle terapias que no necesariamente son estatinas, es decir, vas a continuar la estatina, si la estaba tolerando, a su dosis máxima tolerada, y le vas a dejar otros tratamientos que bien pueden ser ezetimiba, ácido bempedoico, nuevo en las guías, inhibidores del PCSK9, alirocumab, evolocumab, ya lo sabíamos de las guías previas, o puedes administrarle inclisiran, nuevo en estas guías. Si el paciente no tolera las estatinas o no quiere recibirlas, deberías ponerle una terapia que no necesariamente tenga estatinas, los que acabamos de mencionar. En todos los casos se repite el perfil lipídico 4 a 8 semanas después. Hay estudios de Jack que muestran que el 50% de los pacientes después de un infarto no tienen un perfil lipídico, y los que sí lo tienen, solo la mitad están controlados, y los que están controlados tienen mejores desenlaces que aquellos que les hicieron el perfil lipídico y no estaban controlados en los siguientes 2 años. Eso es inclusive en intervención coronaria percutánea estable. ¿Qué pasará en esos pacientes que se infartaron? Los desenlaces deben ser peores. Por cada 36 miligramos que tú le bajas el LDL a un paciente, le reduces un 21% la probabilidad de desenlace cardiovascular mayor. Las estatinas, el tratamiento de lípidos, tiene un alto impacto en los síndromes coronarios agudos, y por eso debes hacer todo lo posible por adicionar la estatina a dosis intensa, que no se debe de escalar, adicionar ezetimibe si consideras oportuno, y también si el paciente ya venía con estatinas en dosis altas, ponle otro si no ha logrado las metas con el perfil lipídico inicial. Entonces, una de las grandes novedades de esta guía es que, número 1, aceptaron la meta de menos de 55, que esa era una meta muy europea. Ellos también la adoptan, meta de menos de 55 miligramos decilitro en pacientes con infarto del miocardio
con y sin elevación del ST como meta atractiva, apropiada, y que además debemos iniciar desde el síndrome coronario agudo terapias que no necesariamente son estatinas, nos permiten hacerlo en un escenario apropiado. Pacientes con dosis plenas, pacientes que no toleran, o pacientes que eventualmente ya vienen con estatinas o no las están tolerando muy bien, que no están en metas, le podríamos también adicionar ezetimibe si ya la venían recibiendo en una dosis no tan alta, y PCSK9, inclisiran o ácido bempedoico. Entonces, cuando tú le pones una estatina a otro paciente que no es un síndrome coronario agudo, puedes ponerle baja intensidad, moderada intensidad o alta intensidad. Eso lo define la dosis que le estás poniendo. Aquí están las dosis en esta tabla. Pero en los pacientes con síndrome coronario agudo siempre debemos poner una dosis intensa. Atorvastatina 80 mg, rosuvastatina 40 mg. Cuando tú comparas los pacientes que les pusieron dosis intensas versus dosis moderadas de estatinas, los pacientes con dosis intensas les logró reducir un 15% los desenlaces cardiovasculares mayores. Las dosis intensas logran una reducción de más de un 50% los LDL. Dosis moderadas o bajas suelen reducir menos del 30%. Entre más bajo el LDL, mucho mejor. Y entre más temprano logres esa meta, mucho mejor. Y entre más dure esa meta por debajo de el colesterol por debajo de la meta, mucho mejor. Las dosis intensivas en estatinas cuando hay un síndrome del coronario agudo son mandatorias, y el efecto de las estatinas de alta intensidad no depende necesariamente y únicamente del LDL inicial, y es por eso que nunca se deberían de escalar durante el seguimiento, a menos pues que obviamente hayan intolerancias o efectos adversos severos. Pero para poder considerar intolerancia a la estatina y plantearnos otra terapia que no sea estatinas, deberíamos haber hecho el intento con 2 dosis de estatinas que sean estatinas distintas y una de ellas en dosis dosis más bajas posibles. Así que no es tan fácil poder decir si alguien tiene intolerancia a estatinas. Necesitas haber probado 2 estatinas distintas y una de ellas a la dosis más baja posible. ¿Qué otras terapias distintas a las estatinas conocemos? Tenemos el ezetimibe. El ezetimibe, un bloqueador de el factor similar a Niemann-Pick, logra reducir en un 15 al 25% el colesterol adicional a lo que lograste con las estatinas. Usualmente se asocia a mejores desenlaces cardiovasculares. Lo mismo evolocumab y alirocumab, que son inhibidores del PCSK9. Estos logran reducir el LDL más o menos un 60%. El inclisiran, molécula novedosa en estas guías, junto con el ácido bempedoico. El inclisiran es una molécula que interfiere con el RNA. Es una terapia, digamos, que va con su target sobre el RNA del PCSK9. Y esta logra reducir el LDL un 50%. Aunque los estudios nos han mostrado los Orion, que logró reducir un 50% el LDL, aún estamos esperando, probablemente este año, los desenlaces clínicos de efectos cardiovasculares. Pero como hoy en día ya sabemos que la reducción de los desenlaces cardiovasculares más allá de la molécula depende de qué tanto logras reducir el LDL, por eso ya se incluyó dentro de estas guías. Y el ácido bempedoico, que no hay que subestimarlo, el inhibidor de la liasa citrato de ATP, logra reducir un 20% el LDL por sí solita. Cuando le adicionas ezetimibe al ácido bempedoico, logra reducir hasta un 35% el LDL. Esta también ha logrado reducir los desenlaces cardiovasculares en el estudio CLEAR. No hay que aunque aquí nos recomiendan coadministrar, se puede administrar ácido bempedoico junto con una estatina, no hay que combinarlo ni con simvastatina ni con provastatina en dosis intensas, porque pueden aumentar el riesgo de efectos adversos musculares. Aunque en nuestro medio simvastatina y provastatina no se utiliza mucho, afortunadamente, pero sí se suelen utilizar en algunos casos excepcionales. Con el ácido bempedoico simplemente tienes que tener cuidado de que no se debería administrar en pacientes con gota, con colelitiasis o con anormalidades en las pruebas de función hepática. Algo difícil cuando lo vas a combinar con las estatinas. Los betabloqueadores en el escenario agudo del síndrome coronario siguen y probablemente seguirán siendo parte de la estrategia inicial. Siempre se inician, y recuerda que así como la guía europea, aquí lo mencionan, aunque no generan una recomendación específica,
en un paciente con un síndrome coronario agudo sin falla cardíaca, podrías ponerle un betabloqueo intravenoso previo a la intervención coronaria percutánea, aunque esto no se hace de forma rutinaria. Y es importante recordar las contraindicaciones para el betabloqueador en el síndrome coronario agudo: que tenga un CLIP de 3 y 4, que tenga un bajo gasto o choque cardiogénico, que tenga bloqueos auriculoventriculares si es de primer grado mayor de 240, cualquier grado 2 o 3 sin marcapasos, bradicardias severas o broncoespasmo activo son contraindicaciones para el betabloqueador en el escenario agudo, pero a las 24 horas deberíamos volver a evaluar si sigue con las contraindicaciones. Si ya no las tiene, iniciar tempranamente ese betabloqueador. En cuanto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aunque uno quisiera hablar aquí de terapia sacubitril o valsartán, usualmente el sacubitril-valsartán simplemente en infarto agudo del miocardio ha demostrado ser no inferior a los IECAS, siempre y cuando el paciente no tenga falla cardíaca. Así que aún siguen siendo una recomendación en síndromes coronarios agudos en aquellos pacientes que tengan alto riesgo, como una FEBI menor o igual al 40%, hipertensión, diabetes mellitus o un infarto del miocardio con elevación del ST anterior. Si los pacientes tienen un síndrome coronario agudo con una FEBI menor o igual al 40% y o tienen diabetes, se recomienda también adicionar espironolactona para reducir los eventos cardiovasculares mayores. Y otros pacientes con síndromes coronarios agudos sin presentaciones de alto riesgo pueden beneficiarse del IECA o el BRA para reducir los eventos cardiovasculares mayores, pero nunca los debes combinar. Por el estudio on target aumenta el riesgo de hipercalemia. Y recuerda que la espironolactona está contraindicada cuando la creatinina es mayor de 2.5 o el potasio es mayor a 5 milimoles por litro. Entonces, ¿cómo vamos a reperfundir nuestros pacientes con un síndrome coronario agudo? Todo paciente que llega con síndrome coronario agudo debemos intentar reperfundirlo siempre, salvo que tenga contraindicaciones. Este algoritmo al principio nos abruma un poquito, pero es lo que siempre sabemos, no nos asustemos con esto. Lo único que le agregan es si el paciente llegó por su propio medio o si llegó en una ambulancia. Si el paciente llega por su propio medio, tenemos que mirar en dónde estamos. Si estamos en un centro que no hace intervención coronaria percutánea, tenemos que mirar si podemos, primero hacer el electrocardiograma en los primeros 10 minutos, irle pidiendo las troponinas. Si tiene elevación del ST, tenemos que mirar si ese paciente podemos remitirlo rápido y estar haciendo un cateterismo en el otro centro en menos de 120 minutos. Si eso no es posible, hay que trombolizarlo. Después de la trombolisis hay que remitirlo rápidamente para hacer un cateterismo en 2 a 24 horas. 2 a 24 horas. A menos que nuestra trombolisis no muestre signos de reperfusión. Si no hay signos de reperfusión después de nuestra trombolisis, hay que hacerle un cateterismo, una intervención coronaria percutánea de rescate, es decir, en las primeras 2 horas después de la trombolisis. Si el paciente por alguna razón llegó por sus propios medios a un hospital capaz de hacer intervención coronaria percutánea, por ejemplo nosotros en el Hospital Militar Central, y si ese paciente le podemos hacer un cateterismo en menos de 90 minutos, debemos llevarlo a cateterismo. Si no, hay que trombolizarlo, pero idealmente esos pacientes deben ir a cateterismo en menos de 90 minutos. Si el paciente llama primero a una ambulancia y una ambulancia lo evalúa, la recomendación es hacerle un electrocardiograma. Si tiene elevación del ST, la ambulancia debería llevarlo a un centro capaz de hacer una intervención coronaria percutánea en la medida que sea posible y factible. Pero aquí una novedad es que, lógicamente, esto es sentido común, ellos deben llamar a la clínica donde va a llegar el paciente y saltarse todos esos procesos burocráticos de triaje y todas esas cosas, sino llegar directamente a la sala de cateterismo preferiblemente para que llegue sin tanta demora a hacerse su cateterismo, obviamente pues con todo el tratamiento apropiado previo al cateterismo. Si el paciente por alguna razón lo llevan a un centro, la ambulancia que no es capaz de hacer intervención coronaria percutánea, lo mismo, electrocardiograma, 10 minutos, le haces si tiene la elevación del ST, la trombolisis, y mira si lo lograste reperfundir bien, cateterismo en 2 a 24 horas, si no se logró reperfundir en menos de 2 horas, estarle haciendo el cateterismo de rescate. Siempre es importante recordar, esto ya lo habíamos visto desde el primer video del canal que teníamos de infarto, que la intervención coronaria percutánea es superior a la fibrinolisis cuando se hace en los primeros 120 minutos del primer contacto médico en un paciente con infarto con elevación del ST, pero que el beneficio se suele extender hasta las 48 horas después del primer contacto médico, aunque comienza a caer ese beneficio a partir de las 12 horas. Ya a partir de 48 horas parece no haber beneficio en la intervención coronaria percutánea,
y parece que después de 12 horas del primer contacto médico en pacientes con infarto del miocardio con elevación del ST, el beneficio en la intervención coronaria percutánea es más sobre la extensión del infarto y sobre la FEBI. Parece que no es tanto sobre desenlaces más fuertes. Lo que sí es cierto es algo que a veces se le olvida a las personas de quienes depende de esto y que nos lo recuerda la guía, y es que todas las comunidades deberían, antes de que llegue el paciente, haber hecho reuniones y consensos y convenios con los hospitales que son capaces de hacer PCI, de modo que cuando un paciente con infarto con elevación del ST llegue a tu centro sin capacidad de hacer PCI, ya sepas qué vas a hacer y a dónde lo vas a remitir sin tanto problema. No deberían haber personajes que te demoren una intervención coronaria percutánea, porque esto va en contra de los desenlaces de los pacientes. Y ahí saltamos a los datos interesantes de la intervención coronaria percutánea que nos recuerda la guía. Lo primero, por cada demora, luego de 60 minutos, en un paciente candidato a intervención coronaria percutánea con infarto del miocardio con lesión del ST, por cada demora de 10 minutos, se mueren 3 a 4 pacientes de cada 100 luego del primer contacto médico, es decir, aumenta la mortalidad. La mortalidad de una intervención coronaria percutánea que se demora más de 6 horas en el escenario de choque cardiogénico alcanza el 80%, quizá más. Luego de 12 horas del primer contacto médico por un infarto, la intervención coronaria percutánea ya no parece tener el beneficio tanto duro de mortalidad, sino más bien mejoría de la FEBI y el tamaño del infarto, aunque esto es en pacientes asintomáticos. Si los pacientes persisten con síntomas de isquemia, falla cardíaca, choque cardiogénico, no importa en qué momento lleguen esos pacientes, siempre hay que llevarlos a intervención coronaria percutánea, así lleven más de 24 horas. Si sigue con isquemia, con falla cardíaca o arritmias que amenazan la vida, hay que llevarlos sí o sí a una intervención coronaria percutánea, porque esto va a mejorar la mortalidad de esos pacientes. En cuanto a la fibrinolisis, aunque esto ya lo hemos revisado en otros videos, nos recuerdan que idealmente debe ser en las primeras 12 horas, anticipando que no se puede hacer la intervención coronaria percutánea en los primeros 120 minutos. Nos recuerda que tenemos tenecteplase, reteplase, alteplase. Aquí abajo nos dan las dosis y nos recuerdan que en general hay unas contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas que te las voy a dejar acá, que son las que siempre hemos mencionado a lo largo de los distintos videos, que no creo que sea como necesario otra vez volvernos a sentar a revisarlos. Están aquí al lado derecho de la pantalla. Entonces, esto sí es importante para ellos. ¿Cuáles son los signos de reperfusión incompleta por fibrinolisis? Es decir, una reperfusión fallida, que el paciente no tenga resolución del dolor, que haya una resolución pero incompleta de la elevación del ST, es decir, que haya un descenso menos del 50% del ST en la pared anterior o el 70% en la pared inferior, o que haya inestabilidad eléctrica o hemodinámica. Todas esas reperfusiones fallidas deben llevarse a un cateterismo inmediato, que se llama un cateterismo o intervención coronaria percutánea de rescate. El resto de pacientes, aunque ya se mejoraron después de la trombolisis, se tiene que hacer una intervención coronaria percutánea rutinaria que se hacen en las siguientes 2 a 24 horas. Esta es la famosa estrategia fármaco-invasiva. ¿Qué hacemos con un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST? Los pacientes que tienen infarto agudo del miocardio sin elevación del ST generalmente se consideran de alto riesgo o riesgo intermedio. Ellos deben tener un cateterismo en las siguientes 24 horas. Y en ese cateterismo decidimos si lo llevamos a una intervención coronaria percutánea, puentes coronarios, o si solo le dejamos terapia médica. Eso depende de los lechos distales, de la anatomía, del riesgo quirúrgico del paciente, de sus factores de riesgo. Pero cuando no hay lesiones significativas, menos del 30%, troponina positiva y dolor torácico, usualmente es un MINOCA, y aunque aquí no abordan eso, pues ya sabemos que hay un abordaje MINOCA que incluye descartar causas potencialmente fatales, y si ya las descartaste, tienes que hacer una resonancia en busca de diagnósticos diferenciales como miocarditis, infartos que se nos hayan pasado con amputación de vasos, etc. En general, un cateterismo en las siguientes 24 horas tiene una contraindicación relativa cuando el paciente tiene alto riesgo de sangrado, cuando le pones terapia antiagregante dual, cuando tiene trombocitopenia menos de 50.000, cuando tiene enfermedad renal crónica avanzada o en diálisis, cuando tienes una lesión renal aguda y severa, cuando tiene una expectativa de vida menos de 1 año, cuando tiene demencia avanzada, o cuando ya se sabe la anatomía coronaria del paciente y se ha determinado que este no es candidato a revascularización o según la preferencia del paciente.
El resto de pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen dolor torácico, sugestivos de angina, con biomarcadores negativos, o que aún tengamos la duda si se trata de un síndrome coronario tipo angina inestable, antes de hacerle un cateterismo deberíamos plantearle hacerle un estudio con estrés, un angiotac coronario dependiendo de lo que tengamos, y si sale positivo pues plantearle de pronto hacerle un cateterismo, si sale negativo pues le hacemos el tratamiento con un diagnóstico diferencial. En cuanto a los tiempos del cateterismo, hay pacientes con un infarto agudo del miocardio o síndrome agudo coronario sin elevación del ET que tienen muy alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo. ¿Cuáles son los de muy alto riesgo? Aquellos pacientes que tienen un choque cardiogénico, que tienen signos y síntomas persistentes de falla cardíaca, que empeore su dolor torácico, que aparezca una insuficiencia mitral que esté empeorando, edema pulmonar, que tengan angina refractaria o que tengan inestabilidad eléctrica o hemodinámica, es decir, por ejemplo, fibrilación ventricular, taquicardias ventriculares. Hay que hacer el cateterismo inmediato, en menos de 2 horas. Estos pacientes sí o sí tienen que tener un cateterismo en menos de 2 horas, porque el electrocardiograma para diagnosticar oclusiones completas de las coronarias no es la prueba más sensible. Y si el paciente sigue con dolor torácico o deteriorándose clínicamente o estos marcadores de riesgo, toca llevarlo urgente, porque eso sí mejora la mortalidad. Pacientes con alto riesgo, aquellos que tienen un infarto un infarto sin elevación del ST y un Grace más de 140, o que tenga una elevación abrupta de la troponina muy elevada, o que estén haciendo cambios dinámicos en el electrocardiograma, hay que hacerle una coronariografía en menos de 24 horas. El resto de pacientes que usualmente tienen un infarto pero con un Grace de 109 a 140, o que ya no tengan síntomas de angina, o que se encuentren con una troponina estable, sin curva o más bien en descenso, podrías hacerle el cateterismo en las siguientes 72 horas luego de hacerle más estudios y completar su tratamiento. Aquellos pacientes que tienen un Grace de menos de 109 puntos, un TIMI menos de 2 puntos, que no tienen síntomas de isquemia continuos, que la troponina está siempre negativa y que no hay cambios dinámicos en el ST, se puede hacer una reevaluación realmente de si el cateterismo lo necesitamos urgente y más bien plantearnos la posibilidad de hacerle estudios no invasivos. Eso incluye un angiotac coronario o de pronto hacerle otra clase de estudios con estudios de estrés, sobre todo si las troponinas son negativas, y con eso sí definir si le hacemos el cateterismo antes del alta hospitalaria o si podemos programarlo de forma ambulatoria. Consideraciones cuando le vas a hacer una intervención coronaria percutánea: lo de siempre hay que buscar hacer el acceso radial mejor que el femoral, dado que se asocia a menores complicaciones vasculares y aparentemente menores desenlaces cardiovasculares mayores. Siempre es importante no realizar una tromboaspiración manual, dado que esto no modifica desenlaces y puede aumentar el tiempo del procedimiento y evitar que le hagamos procedimientos que realmente valen la pena, salvo que sea realmente necesario. A veces los hemodinamistas se encuentran con fenómenos de no reflujo por un trombo o persistencia de un trombo, luego intentar hacer la angioplastia con balón. Ahí sí valdría la pena intentar hacer la tromboaspiración para poder revascularizar apropiadamente ese paciente. Eso depende mucho del criterio del doctor de hemodinamia. Y si el paciente se le hace una revascularización de tronco o enfermedad coronaria multivaso, se recomienda como estrategias para optimizar la revascularización el ultrasonido intravascular o LIBUS, o la tomografía de coherencia óptica por tecnología de luz infrarroja para ver bien la anatomía de la placa, para ver bien el aterrizaje y el despliegue del stent, y para asegurarnos que quedó bien revascularizado y para determinar mejor el tamaño de nuestros dispositivos de revascularización. ¿Qué hacemos con un paciente con enfermedad coronaria multivaso? Ellos lo definen como una estenosis de más del 50% o en 2 o más arterias epicárdicas. En general, si el paciente tiene un infarto con elevación del ST, siempre se recomienda revascularizar no solo el vaso culpable, sino el resto de vasos no culpables. Idealmente deben ser en el mismo tiempo del primer cateterismo primario. Pero si nosotros hacemos una intervención coronaria percutánea y revascularizamos el primer vaso, y que es el culpable, y vemos que la otra anatomía quirúrgica, se podría, con indicación 2A, operar después los puentes coronarios. No es recomendable revascularizar todos los vasos, salvo el culpable, en el escenario de un choque cardiogénico. Cuando hay un choque cardiogénico, solo se debe, no es que si se puede o no, solo se debe revascularizar el vaso culpable, porque intentar revascularizar otros vasos va a hacernos perder tiempo de soporte mecánico ventilatorio, de tratamiento de soporte
o de descartar o tratar de pronto complicaciones asociadas al infarto, y esto aumenta la mortalidad. Entonces, en un choque cardiogénico solo es necesario revascularizar el vaso culpable. En los infartos sin elevación del ST, que es más o menos el 40 al 70% de los síndromes coronarios agudos, lo mismo, siempre deberíamos intentar revascularizar todos los vasos cuando el paciente está estable. Si el paciente está inestable en choque cardiogénico, solo deberíamos revascularizar el vaso culpable, y recordar que los pacientes que tienen enfermedad del tronco con anatomía coronaria compleja, es decir, un syntax mayor de 32 puntos, que tengan enfermedad coronaria multivaso difuso, nuevamente un syntax mayor de 32 puntos, o muchas lesiones epicárdicas proximales, diabetes y enfermedad coronaria multivaso con compromiso de la descendente anterior, y enfermedad coronaria multivaso con compromiso del tronco y una FEBI severamente reducida, deberíamos plantear esos últimos 4 casos unos puentes coronarios. Deberíamos plantearlo. Esos pacientes se benefician más de puentes, aunque obviamente esto depende siempre de una junta del corazón. Un heart team debe hacer una junta médico-quirúrgica para definir cuál es el mejor destino de estos pacientes. Algo novedoso en esta guía, muy novedoso, es que los pacientes que tienen enfermedad coronaria multivaso y que estamos planeando revascularizarlos, hay alguna evidencia que nos recomienda que podemos hacer estudios fisiológicos como reserva de flujo fraccional para poder saber qué vasos revascularizamos y cuáles podemos dejar quietos. Esto se asocia a menores intervenciones y probablemente a mejores desenlaces a largo plazo. ¿Qué hay del choque cardiogénico? Recuerden que el 10% de los pacientes con infarto de miocardio se nos complican con inestabilidad, con choque cardiogénico, y se asocia a una mortalidad de un 40 al 50%, aunque esto es variable dependiendo de las áreas geográficas. Probablemente en algunos escenarios la mortalidad es mayor. El choque cardiogénico en un síndrome coronario agudo solo se debe revascularizar el vaso culpable. Sé que lo he repetido, pero la guía lo repite en 3 ocasiones. Es muy importante recordar que no podemos perder el tiempo intentando revascularizar otros vasos, y hay que aprovechar para hacer otras estrategias que van a mejorar también el tratamiento y la estabilidad de esos pacientes. Lo cierto es que aparece algo muy novedoso también en esta guía, y es que aparece el Impella, las bombas de flujo microaxial. Esas bombas de flujo microaxial, que es el Impella, que al lado derecho de la pantalla les muestro, se inserta a través de la aorta, de las femorales prácticamente, se llega a la aorta con nuestra bomba. Es simplemente un cilindro, un tubillo que tiene adentro una hélice que va sacando la sangre del ventrículo izquierdo y la manda a la aorta, haciendo un bypass por la aorta. Eso descarga el ventrículo izquierdo y logra gastos cardíacos de 5 litros por minuto, dependiendo un Impella de 5.0 o 2.5 litros por minuto, el Impella de 2.5. También puedes ponerle este mismo Impella a través de la cava hacia el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y hacer lo mismo. La hélice saca la sangre del ventrículo derecho, la lleva hacia la arteria pulmonar, lo mismo que pasaría aquí en el ventrículo izquierdo, y descarga el ventrículo derecho, logrando unos buenos gastos cardíacos. Entonces, la bomba de flujo microaxial se reserva para pacientes con choque refractario severo por un infarto agudo del miocardio, y como puente para hacerle la revascularización con puentes o el CABG o en complicaciones mecánicas antes de la cirugía. Aquí hay algo muy interesante que es válido para una discusión de nuestro servicio, y es que ellos ya nos dan una indicación 3, pero no por daño sino por no beneficio, para el balón de contrapulsación aórtica o el ECMO, pero resulta que no todos los centros hospitalarios tienen un Impella. Entonces esto se va a dar por un buen debate académico en nuestra institución. ¿Qué hay del Impella? ¿De dónde sale esa recomendación que hasta ahora no la teníamos? Hasta ahora teníamos el shock y ABP, que no había logrado demostrar desenlaces favorables a favor del balón de contrapulsación aórtica, y entonces aparece el Danger Shock. El Danger Shock, luego de muchos años intentando demostrar el beneficio de un Impella, que para ellos observacionalmente era evidente que los pacientes con Impella les iba mejor que aquellos pacientes sin Impella en choque cardiogénico. Hicieron este estudio del Danger Shock. Es un estudio que incluyó 355 pacientes con choque cardiogénico por infarto del miocardio con elevación del ST, y fueron aleatorizados a bomba microaxial de flujo versus terapia médica usual en un seguimiento a 180 días, con un desenlace primario bastante interesante: muerte por cualquier causa a 180 días,
Sí, 180 días. Y se evaluaron también otros efectos adversos relacionados con el dispositivo. Se excluyeron pacientes con un Glasgow menor de 8, que hayan sido reanimados extrahospitalariamente o que tengan falla cardíaca evidente. Estos pacientes que fueron llevados al Impella, digámoslo así, a la bomba de flujo microaxial, tuvieron una mejoría en la mortalidad y esta fue de forma significativa. Se logró reducir en un 26% la probabilidad de mortalidad por cualquier causa a 180 días. Pero esto tuvo un costo y es un costo alto. Hubo mayor tasa de isquemias de la extremidad, mayor tasa de reemplazo de terapias de reemplazo renal o de infecciones asociadas a cultivos positivos en sangre, hemocultivos positivos. Así que esto hace que tengamos que tener mucha precaución a qué pacientes les vamos a poner un Impella cuando lo tengamos disponible. Hay que evaluar sus accesos vasculares para que no pase esto, para que no nos haga isquemia. Y hay que mantener muy buena terapia de soporte para evitar que el paciente nos haga peores lesiones renales agudas, que con toda seguridad te la va a hacer, pero pues evitar al máximo que nos termine con una terapia de reemplazo renal. Y además tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por proteger el acceso vascular del Impella, porque esto se asocia a infecciones relacionadas con los dispositivos. En términos generales, los pacientes que fueron llevados a Impella fueron pacientes que tenían un infarto en menos de 24 horas de evolución y que tenían compromiso hemodinámico, una sistólica menor de 100 o requiriendo soporte vasopresor, y que además tenían hipoperfusión de órganos como un lactato mayor de 2.5, una saturación venosa menor de 55% con una presión de oxígeno mayor a 60 minutos de mercurio y que tenían además una fracción de eyección menor o igual al 45%. Esos pacientes son los que la guía de AJA de 2025 nos dice que esos son los mejores pacientes que podrían beneficiarse del Impella. O sea que el Impella no es para todo mundo. Los autores del estudio del Danger Shock nos dicen que el uso de rutina de la bomba de flujo microaxial comparado con tratamiento estándar se asocia a más bajo riesgo de muerte por cualquier causa a 180 días, pero nos advierten que la incidencia de desenlaces adversos fue más alta en los pacientes que fueron llevados al soporte circulatorio mecánico. Por eso la recomendación de la AJA a partir de este año. Entonces vamos a pasar ahora a complicaciones mecánicas de síndrome coronario agudo. Hay 4 complicaciones que nos preocupan después de un síndrome coronario agudo. Estas son cada vez menos frecuentes, dado que reprofundimos más rápidamente en nuestros pacientes. Está la terapia la complicación por ruptura del músculo papilar, las rupturas contenidas del ventrículo izquierdo, la ruptura del septum interventricular y la ruptura de pared libre. Siempre debemos sospecharlas en pacientes que tienen dolor torácico persistente, soplos de novo, muerte súbita cardíaca, falla cardíaca, edema pulmonar o choque cardiogénico en la primera y segunda semana del infarto del miocardio. Siempre debemos considerar en estos pacientes de forma urgente llamar a cirugía cardiovascular o remitir apropiadamente, porque la mortalidad de estos pacientes suele ser inclusive con cirugía de un 40%. Siempre esa interconsulta debe ser lo más rápido posible, porque muchos de estos pacientes su hemodinamia es impredecible y se suelen deteriorar de forma súbita y rápida y forma que no pudimos haber hecho nada, y siempre tenemos que plantear la posibilidad, si lo tenemos a la mano, de un soporte circulatorio mecánico como puente a cirugía. Es una indicación 2A. Cuando implantamos un CDI en un síndrome coronario agudo, en pacientes con síndrome coronario agudo y que tengan con una fracción de eyección menor o igual a 40%, al menos 40 días después del infarto y al menos 90 días después de la revascularización miocárdica, siempre y cuando hayan tenido pues obviamente sus terapias apropiadas. Y es importante recordar que la indicación va variando dependiendo de la fracción de eyección. Si el paciente tiene una fracción de eyección menor o igual al 40%, solo si tiene taquicardias inducibles en el estudio electrofisiológico. Si la FEBI está entre 31 y 35%, solo si el paciente tiene una NIJA de 2 a 3, y si tiene una fracción de eyección menor o igual al 30%, cualquier NIJA nos hace el paciente candidato a un CDI, siempre y cuando su supervivencia y sobrevida sea mayor o igual a un año, y además que ya haya completado 40 días después del infarto y 90 días después de la revascularización. También pacientes que entre los 2 y 40 días después del infarto hayan tenido arritmias ventriculares. Y también es importante recordar que hay chalecos, que son los cardioversores
portables, el paciente se lleva un chaleco con sus parches mientras espera la indicación del CDI, pero este no ha demostrado de forma consistente mejores beneficios comparado con aquellos pacientes que se van sin el chaleco cardiodesfibrilador, así que solo tiene una indicación 2B. Si lo tienes, úsalo, pero si no, puedes esperar a que aparezcan los días mientras le das terapia médica óptima. Luego de implantar un CDI, si el paciente vuelve con una taquicardia ventricular o una fibrilación auricular, así la haya superado el CDI, si así la haya controlado, así le haya aplicado una terapia apropiada, aún así se recomienda al paciente ser llevado a un estudio electrofisiológico y ablación del posible sustrato arritmogénico. Y aprovechemos para hablar de marcapasos porque la guía no lo incluye en el mismo párrafo. Los marcapasos se reservan para pacientes con bloqueos auriculoventriculares de grado 2 tipo 2 o bloqueos AB avanzados, que se da más o menos en el 2.1% de los casos, bloqueos AB de grado 3, así sean persistentes o infranodales, o aquellos pacientes con bloqueo de rama completos de forma alternante. Otras complicaciones de las cuales nos habla la guía es de la pericarditis. Nos dicen que hay una temprana en los primeros días posinfarto, 1 a 3 días. Esto es de tratamiento sintomático y generalmente no tiene mayor repercusión. Y la tardía, que se presenta varias semanas después del infarto del miocardio, que es el famoso síndrome de Dressler. En estos pacientes podríamos dejarle colchicina y ASA a dosis altas, pero siempre evitar los corticoides porque se asocia a mayor tasa de ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, entonces no se administran. Siempre debemos sospechar en pericarditis pacientes que tienen la presencia de más de uno o más de los siguientes criterios diagnósticos en un escenario apropiado, y es un paciente con frote pericárdico a la auscultación, que un paciente que tenga unos hallazgos clásicos de pericarditis como la depresión del PR, como una elevación cóncava del ST o como cambios dinámicos de la onda T a lo largo del tiempo, o que tenga derrames pericárdicos de novo en un ecocardiograma. Cualquiera de esas, no es necesaria una troponina positiva, nos hace el diagnóstico de una pericarditis, y si se presenta semanas después del infarto estaríamos hablando de un síndrome de Dressler. Entonces a esos pacientes les podemos poner de 500 a 1000 miligramos de aspirina cada 6 a 8 horas hasta que mejoren los síntomas, y colchicina 0.5 miligramos cada 12 horas si pesa más de 70 kilos, o 0.5 miligramos al día si pesa menos de 70 kilos por 3 meses. Esto es lo que se le hace usualmente a las pericarditis. Llama mucho la atención que en esta guía ellos ya no hablan de ácido acetil salicílico, hablan de aspirina, pero pues no lo explican. Otras complicaciones, y recuerda que la colchicina deberías evitarlo en enfermedad renal crónica estadio 4-5, con alteraciones severas de la función hepática, o que estén utilizando medicamentos que utilicen concomitantemente el vía de metabolismo la glicoproteína P, o que tengan inhibidores del citocromo P3A4. Esos pacientes deberíamos evitar al máximo la colchicina en esos casos. Otras complicaciones, los trombos intracavitarios. Simplemente recordar que suelen ocurrir en infartos del miocardio anteriores extensos, que usualmente la fracción de eyección es menor del 30% o igual al 30%, o que tengan aneurismas ventriculares, o que tengan reperfusiones tardías. Son los pacientes típicos con un trombo intracavitario del ventrículo izquierdo. Pueden embolizar al sistema nervioso central o embolismos sistémicos, de ahí a que nos toca anticoagularlos. La incidencia no es tan rara, 5 al 10% de los infartos. La resonancia es mucho más sensible que el eco, y es probable que sea porque el ecocardiograma se lo hacemos rápido, y usualmente los pacientes suelen hacer el trombo intracavitario en los siguientes días. En ese orden de ideas, es válido que en pacientes con estos factores de riesgo podríamos intentar hacer un ecocardiograma antes del alta si no tenemos una resonancia disponible. Lo cierto es que esos pacientes con trombos intracavitarios se recomienda anticoagular por 3 meses y repetir una imagen a los 3 meses para ver si desapareció el trombo. Suspenderíamos la anticoagulación. Si no ha desaparecido, extendemos la terapia, aunque no dicen cuánto tiempo. Y también otra cosa muy interesante es que ya la warfarina no es la terapia ideal. La warfarina, aunque se utiliza clásicamente, nos dice la guía que la gente hoy en día lo que hace es poner DOACs sin tantos estudios, pero la verdad es que la warfarina tampoco tiene tantos estudios como quisiéramos. Entonces suelen ser utilizadas en la práctica diaria porque tienen un menor perfil de sangrados. Esto no lo dice la guía, pero en realidad dentro de los shorts del canal está el short del metaanálisis de DOACs sobre warfarina para
que si no lo han visto lo vean, y disminuye la tasa de sangrados comparados con warfarina, o sea, son mejores los DOACs. Simplemente recordar que todos los pacientes con un infarto deberían tener un ecocardiograma para evaluar complicaciones, para evaluar la FEBI, para evaluar trombos intracavitarios, para establecer pronóstico, para establecer el riesgo de falla cardíaca. La anemia en síndrome coronario agudo siempre ha sido discutida con distintas metas, pero el año pasado apareció el estudio MINT, antepasado. El estudio MINT nos mencionaba un grupo de pacientes, 3.500, con infartos con elevación del ST, que les hacían hemograma y miraban si la hemoglobina estaba menor de 10. Si esos pacientes tenían anemia, un grupo se aleatorizó a intentar metas de 7 a 8, ese es el grupo restrictivo, y el otro grupo, el grupo de intervención liberal, esos pacientes se transfundieron para lograr una hemoglobina mayor de 10. Hay que destacar que el 13% de los pacientes habían tenido un sangrado reciente, el resto eran probablemente anemias crónicas, y el seguimiento se hizo a 30 días. En general, cuando tú revisas ese estudio, te das cuenta que el estudio parece ser neutro, todo salió negativo, desde el infarto, el miocardio muerte, que fue el desenlace primario, la muerte, infarto, no hay diferencias significativas entre transfundirlos de forma restrictiva o liberal, tampoco hay diferencias entre falla cardíaca, aunque esto lo utilizan a favor diciendo que no lo sobrecarga, pero sí hubo una tendencia a ver mayor mortalidad cardíaca. Esto hizo que se haya ganado una recomendación 2B gracias al estudio MINT, y la recomendación es algo extraña, dice: en pacientes con síndrome coronario agudo, con anemia crónica o aguda, transfusiones de sangre para alcanzar una hemoglobina de 10 o más pueden ser razonables para reducir la tasa de eventos cardiovasculares. Ahora hay que mirar cómo se aplica en la práctica clínica diaria. Algo a destacar es que estos pacientes en promedio requirieron 2 a 3 unidades de glóbulos rojos, y por otro lado no una diferencia significativa entre reacciones adversas severas entre ambos grupos, así que puede ser una opción atractiva cuando tú te lo planteas. No olvidar que es una recomendación 2B, hay que mirarlo con pinzas. Inclusive la misma conclusión de los autores a uno lo deja pensando de esta recomendación. Los autores del estudio MIN concluyen que en pacientes con infarto agudo del miocardio y anemia, una estrategia de transfusión liberal no redujo significativamente el riesgo de infartos recurrentes o muerte a 30 días, o sea, es un estudio negativo. Sin embargo, los riesgos potenciales de una estrategia restrictiva no pueden ser excluidos, pero tampoco confirmados. Pero la recomendación es 2B para intentar metas de más de 10 gramos por decilitro de hemoglobina. ¿Cómo continuamos la terapia antiagregante dual? Entonces, después de un síndrome coronario agudo y que lo revascularizamos, la estrategia por defecto es dejarle terapia antiagregante dual por 12 meses, por un año. Primero ticagrelor, prasugrel más ASA, preferidos, mejor que clopidogrel. Si no tienes prasugrel ni ticagrelor, le puedes poner clopidogrel, esto es clase 1. Pero también puedes intentar hacer cosas para disminuir la tasa de sangrados. Lo primero, si tú le pusiste terapia antiagregante dual, aspirina y ticagrelor, en 1 a 3 meses le puedes quitar la aspirina y continuar solo ticagrelor. Gran novedad de la guía, y es que están considerando la terapia monoterapia antiagregante solo con ticagrelor. Hay muchos metaanálisis y estudios que nos muestran que ticagrelor monoterapia es probablemente la estrategia favorita en un futuro. Y bueno, esto ya es el presente realmente. Si el paciente tiene terapia anticoagulante oral y quedó con terapia triple ASA, inhibidor del P2Y12 y anticoagulación oral, se descontinúa la aspirina en un protocolo Augustus en 1 a 4 semanas, y luego se continúa la monoterapia de antiagregante con probablemente y preferiblemente clopidogrel y el anticoagulante oral. Se continúan esos dos un año, aunque ellos nos dicen que esto puede ser menor dependiendo cada paciente. Si tiene alto riesgo de sangrado, lo puedes dejar 6 meses. Bueno, realmente no nos dicen cuánto tiempo, simplemente nos dicen déjale el clopidogrel y el anticoagulante oral por 12 meses, aunque esto se puede reducir dependiendo del riesgo de sangrado. Si el paciente tiene terapia antiagregante dual y le dejaste ASA y tica o ASA y prasugrel, tú podrías, si te parece que el riesgo de sangrado es alto o para intentar reducir el riesgo de sangrado, podrías al mes descalar el tratamiento y pasarlo de ticagrelor prasugrel a ASA más clopidogrel y continuar eso por un año, pero esto es indicación 2B, o sea, el descalamiento del tratamiento antiagregante sin necesidad de hacer pruebas de resistencia genética
es una recomendación, pero 2B en este momento de la historia. Los pacientes con alto riesgo de sangrado luego de una intervención coronaria percutánea se recomienda la aspirina ASA más el inhibidor del P2Y12 y luego el siguiente año, después de un mes, se detiene el ASA y se continúa con la monoterapia del inhibidor del P2Y12. También puedes dejar monoterapia con ASA, eso queda a decisión y criterio del clínico, pero es una decisión 2B también. ¿Qué es un paciente con alto riesgo de sangrado? Aquellos pacientes que tienen un criterio mayor, que tenga un uso de anticoagulación anticipada o a largo plazo, que tenga una tasa de filtración menor de 30, que tenga una hemoglobina menor de 11, que tenga un sangrado espontáneo en los últimos 6 meses, que tenga una trombocitopenia menor de 100.000, que tenga diátesis hemorrágica, que tenga una enfermedad hepática con hipertensión portal, que tenga una malignidad activa, inclusive melanomas, excluyendo los cánceres de piel que no sean melanomas en los últimos 12 meses, que hayan tenido hemorragias intracraneales en cualquier momento de su vida, que hayan tenido en los últimos 12 meses una hemorragia intracraneal postraumática, que haya tenido una malformación arterionosa en cualquier momento de su vida, que tenga moderada severo ACV en los últimos 6 meses, o que tenga una cirugía mayor que no se puede diferir, generalmente cáncer, cuando esté con su terapia antiagregante dual, o que tenga una cirugía mayor reciente o traumas graves en los últimos 30 días antes de la intervención coronaria percutánea. Con cualquiera de esos criterios es un paciente con alto riesgo de sangrado. Y aquellos pacientes con riesgo menor son aquellos pacientes con 75 más años que tengan una tasa de filtración de 30 a 59, una hemoglobina entre 2 y 13, que hayan tenido un sangrado espontáneo requiriendo una hospitalización en los últimos 12 meses para criterio menor, 6 meses para criterio mayor, que tenga AINES o esteroides de uso crónico o que tenga alguna ACV en cualquier momento que no haya cumplido los criterios de ACV de criterio mayor. 2 criterios menores consideran el paciente de alto riesgo de sangrado. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Adicionar un IVP. En estas guías americanas, a diferencia de las europeas, no les interesa si es prasugrel o no. La evidencia realmente dice que, aunque in vitro parece que omeprazol tendría una interacción con clopidogrel, los estudios que se han hecho en vivo se han visto que esto parece no ser una realidad en los pacientes de la vida real. No parece ser necesario por eso elegir algún inhibidor de bomba de protones específico y se podría optar por elegir estrategias acortadas de DAP en pacientes con alto riesgo de sangrado y de escalonamiento. Si lo consideras, recuerda, indicación 2B. La anticoagulación oral ya la hablamos en pacientes con síndromes coronarios agudos que tienen una anticoagulación oral activa. Se opta por una estrategia Augustus en donde elegimos suspender el ASA entre 1 y 4 semanas después del infarto. Continuamos solo con la anticoagulación y clopidogrel y esto se deja por 12 semanas, terapia por defecto, aunque puede ser menor si el paciente tiene alto riesgo de sangrado. Y eso hay que individualizarlo. No se recomienda combinar prasugrel o ticagrelor con un anticoagulante oral. Y recordar que la mayoría de los sangrados o complicaciones y efectos adversos relacionados por combinar un anticoagulante y un antiagregante son en el primer mes. Ya después del primer mes lo que no sangró probablemente no va a sangrar. En cuanto a los ISGLT2 en síndrome coronario agudo, lamentablemente los estudios no han demostrado resultados consistentes en pacientes con infarto del miocardio, así que solo se reservan cuando el paciente tiene una indicación explícita y no netamente por el infarto del miocardio. Recordar que lo tenemos que suspender antes de los puentes coronarios o cualquier cirugía. Otras terapias, la colchicina le dan una indicación 2B en pacientes con síndrome coronario agudo. Dosis bajas de colchicina pueden ser razonables para reducir los eventos cardiovasculares mayores. No hay que culparlos, pero recuerden que este año Yusuf y sus colaboradores sacaron el Clear Synergy, un estudio muy interesante y controvertido, nos dio una bofetada a todos los que creemos en la inflamación en síndrome coronario agudo. Y este estudio es un estudio de más de 7.000 pacientes, el más grande que haya hecho esa intervención en esta clase de pacientes, conociendo el Lodoco, conociendo el Colcott. Este es el estudio más grande y que evalúa específicamente este escenario. Pacientes en este ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, multicéntrico, no es abierto como otros estudios de colchicina. Compararon colchicina versus placebo en pacientes con infarto con y sin elevación del ST. Incluyeron pacientes con 18 más años. Incluyeron pacientes con y sin elevación del ST que fueron llevados a intervención coronaria percutánea.
Los pacientes que tenían infarto sin elevación del ST tenían que tener una troponina mayor o igual a 200 o una troponina mayor o igual a 100 veces el rango superior normal, pero que tenían que tener una FEBI menor o igual a 45%, diabetes mellitus, un infarto previo, más de 60 años, y excluyeron todos aquellos pacientes que hacen intolerancia o interacciones con la colchicina. El seguimiento fue a 3 años. El estudio fue completamente neutro. No hubo una diferencia significativa en su desenlace primario, que fue un compuesto de muerte por causas cardiovasculares, infartos recurrentes, ACV, revascularizaciones no planeadas o tiempo al evento. Y tampoco hubo diferencias significativas en los desenlaces secundarios específicos, salvo por muertes por causas no cardiovasculares que los autores finalmente no pudieron explicar. Pero digamos, con respecto específicamente, y ante ello es muy difícil que se continúe la colchicina, no hubo una diferencia significativa en los compuestos cardiovasculares mayores. Y por ello los autores, aunque este no es el autor principal, te lo pongo aquí, Salim Yusuf y sus colaboradores, consideran que entre pacientes que tuvieron un infarto del miocardio, el tratamiento con colchicina, cuando se inicia pronto después del infarto y continuaba por una media de 3 años, no logró reducir la incidencia de un desenlace compuesto de muerte cardiovascular, infartos recurrentes, ACV o isquemia no planeada. Y por eso los autores de otras revistas y otros expertos consideran que en general esos hallazgos sugieren que el uso de rutina de colchicina, luego una intervención coronaria percutánea para un infarto agudo del miocardio, no es benéfica. De hecho, si te interesa, los autores del estudio, uno de ellos tiene un padre con infarto y ya le quitó la colchicina. La colchicina, a pesar de todo lo que sabemos, este estudio Clear Synergy parece que demostró que no parece ser tan beneficiosa como lo pensábamos, aunque está la indicación, es lo que estamos revisando, la guía, indicación 2B. Habrá que analizar en nuestro servicio un PROCON, colchicina sí, colchicina no, en este escenario. Otras terapias: inmunizar a todos los pacientes si no hay contraindicaciones para influenza, disminuye los eventos cardiovasculares mayores. Y en el seguimiento y preparación previa al alta después de un síndrome coronario agudo, recordar que los pacientes se deben ir sí o sí, esto no deberíamos recordarlo en esta guía, pero sí o sí se deben ir con educación. Razón de la hospitalización, esto suena muy tonto, pero realmente es cierto. Los pacientes llegan a los controles y los vemos y no saben qué les pasó. Razón de la hospitalización, razón de los diagnósticos, explicarles muy bien de las modificaciones en el estilo de vida, eso tampoco a veces pasa. Explicarles muy bien los horarios de los medicamentos, eso a veces no pasa. Explicar qué hacer y cuándo volver a acudir a urgencias, eso a veces no pasa, lamentable, todo eso es más lamentable. Explicar cómo retornar a sus actividades diarias, esto tampoco pasa, les da una incapacidad y esperan que se resuelva su vida. Consideraciones psicosociales, nunca han ido a psicología. El seguimiento, cuando debe ir al cardiólogo. El programa de rehabilitación cardíaca, esto no pasa, el 40% de los pacientes candidatos a rehabilitación cardíaca asisten, el 60% no, ni siquiera tienen orden usualmente. Y escribir y entregarles todo verbal y escrito. En el control, aunque esto se lo pone a rehabilitación cardíaca, los que han hecho consulta conmigo saben que esto lo hacemos en todas las consultas. Posinfarto, hay que hacerles una intervención en su ejercicio, evaluación del paciente, consejería nutricional, pesarlos, iniciarles un manejo del peso, evaluar su presión, hacerles un control, 50% no tienen control en los siguientes 6 meses, el manejo de su diabetes, mirar si tienen su medición y control de diabetes, evaluar su tabaquismo, aplicar las 5A's, enviarlos y remitirlos apropiadamente a los servicios para que desistan del tabaquismo. Manejo psicosocial, esto casi nunca pasa, tiene que pasar. Y conseguiría actividad física, que esto casi nunca pasa si no los ha visto rehabilitación cardíaca, eso debería ser iniciativa del servicio tratante. Y nuevamente recomendarle al paciente qué ejercicio puede hacer. Conclusiones, ya los hablamos durante lo largo de la charla. Los síndromes coronarios agudos son la principal causa de muerte en el mundo. ASA y los inhibidores de P2Y12, preferiblemente ticagrelor prasugrel, son ideales sobre clopidogrel en los síndromes coronarios agudos. Como novedad en población seleccionada, después del mes de la terapia antiagregante dual, se puede continuar monoterapia con ticagrelor. Como novedad, permite en el inicio de forma temprana de terapias que no son estatinas para el control de lípidos en población seleccionada. Entran inclisiran y ácido bempedoico en el tratamiento de síndrome coronario agudo.
También entran las terapias fisiológicas de coronarias como reserva de flujo fraccional para definir qué pacientes vamos a revascularizar cuando tienen enfermedad coronaria multivaso. Entra el Impella dentro del tratamiento del choque cardiogénico. Recomendación 3 para balón de contrapulsación aórtica y ECMO. Tendremos que evaluarlo, discutirlo en nuestro propio centro. Y transfusión de glóbulos rojos con metas de más de 10 basados en el estudio MINT, que también se presta para otro PROCON. Aquí nos faltó colchicina, lo recomiendan, pero hay otra evidencia que nos dice otras cosas, habrá que discutirlo en nuestro propio centro. Si me acompañaste a esta parte del video, gracias por tu tiempo, eso fue todo, nos veremos en futuros videos del canal, muchas gracias.